encefalitis o meningoencefalitis. Cuando nosotros decimos meningitis, es una inflamación de las meninges. ¿Cuáles son los meninges? De la aracnoide. Y cuando decimos encefalitis, ¿a qué hacemos alusión? Al cerebro, propiamente dicho, o sea, al parénquima cerebral. Entonces, en los niños, a veces hacen encefalitis y a veces hacen meningitis. Pero por lo general, en la mayoría de los casos hacen los dos, hacen una meningoencefalitis. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Muy bien. Entonces, ya. Dentro de lo que son las definiciones, son obvias, ¿no? Decimos meningitis cuando hay una inflamación de las membranas del cerebro o de las membranas cerebrales, que va a producir que clínicamente puede presentar irritabilidad, rigidez de nuca y signo de Kerning y Gruzinski. Cuando nosotros queremos diagnosticar meningitis, buscamos los signos de Kerning y Gruzinski. Por lo general, un niño o un adulto o un joven con meningitis va a tener rigidez de nuca. O sea, quiere decir que no va a poder flexionar adecuadamente el cuello, ¿no es cierto? Cuando nosotros exploramos la parte neurológica, tenemos al paciente recostado en la camilla, ¿qué es lo que hacemos? Le movemos el cuello así. ¿Para qué? Para sentir si es flexible o no. Pero ¿qué pasa si el cuello está duro? Hay rigidez de nuca. Busco los signos de Kerning y Gruzinski, rigidez de nuca, para diagnosticar meningitis. Ahora, encefalitis. En la meningitis, decíamos, acá tenemos la dura madre, la pía madre y el aracnoide, ¿no es cierto? Esto es lo que va a producir meningitis. Y la encefalitis es la inflamación del propio parénquima cerebral. Bueno, en el caso de encefalitis es una afectación del parénquima cerebral en la que va a producir alteraciones del estado de conciencia. El paciente puede presentar crisis convulsivas, empieza a convulsionar, cambios del comportamiento como afasia, parálisis de nervios craneales, entre otros. ¿Ok? Y la unión de ambos, por así decir, la intersección entre ambos, entre encefalitis y meningitis, le da meningoencefalitis. ¿Y qué es la meningoencefalitis, doctor? Es aquellos pacientes pediátricos que tienen ambos síndromes y pueden presentarse de forma concomitante, o sea, puede tener signos de meningitis y signos de encefalitis. Recapitulando, si un paciente tiene encefalitis, ¿qué va a hacer? ¿Va a convulsionar o va a poder presentar rigidez de nuca? Convulsión. El cerebro es convulsión, ¿no es cierto? Si un paciente tiene Kerning y Gruzinski, ¿es encefalitis o es meningitis? Perfecto, ese es. Entonces, ya queda claro, ¿no es cierto? Cuando ustedes estén de lo que estén hablando, ya sea meningitis, encefalitis o meningoencefalitis. Algunos pacientes pediátricos pueden tener de ambos, o sea, tienen signos de meningitis, ¿por qué? Tiene rigidez de nuca, tiene Kerning, puede tener Gruzinski, pero también tienen problemas convulsivos, tienen convulsiones o alteraciones en el propio encéfalo y producir encefalitis. Hasta acá está claro, ¿cierto? Ahora, cuando decimos meningitis, encefalitis o meningoencefalitis, ¿cuál es el agente causal? Hay varios agentes causales. Tenemos causas infecciosas. Fíjense, cuando hablamos de sepsis en la clase anterior, les decía que sepsis es un paciente con fiebre que tiene más alteración algún parámetro del triángulo de evaluación pediátrica, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? De la clase virtual, ¿se acuerdan? Sí, ya. Entonces, fíjense, este agente viral, bacteriano, hongo, parásito o lo que sea, puede atravesar la barrera hematoencefálica y puede llegar a cualquier órgano. Puede afectar, por ejemplo, el riñón, puede afectar, por ejemplo, el hígado, y puede afectar también el cerebro, o la parte neurológica, el sistema neurológico, y producir una meningitis, una meningoencefalitis de causa infecciosa. Por ejemplo, un virus, ¿no? Digamos, el virus del herpes, virus herpes simple tipo 1, tipo 2, que se contagia por vía respiratoria, llega al tracto respiratorio, pasa a la barrera hematoencefálica, llega al cerebro y en el cerebro produce todo su cuadro inflamatorio o infeccioso. ¿Sí o no? El niño va a tener algunas características, sea de meningitis o encefalitis. ¿Y qué le hacemos en el hospital? ¿Qué se le hace para saber más o menos qué es lo que puede tener? Confusión, como se entiende que este virus está dentro del sistema nervioso central, puede ser el parénquima o en las meninges,
empieza a replicarse y empieza a infectar y inflamar el sistema nervioso central. Entonces, cuando yo le hago una punción lumbar a ese pequeño, tengo que buscar parámetros que me hagan pensar en un cuadro ideal. ¿Sí o no? Si no fuera un virus, de repente es una bacteria, un Streptococcus pneumoniae, aquellos que producen neumonía, esas bacterias, esas que producen las faringoamigdalitis, etcétera, bacterianas, también puede pasar a la sangre. Y de la sangre también se puede disparar a cualquier órgano. En este caso, si pasa al cerebro, una encefalitis bacteriana. Y también le voy a hacer una punción lumbar, ¿sí o no? Si yo tengo un líquido cefalorraquídeo de un niño con virus o una encefalitis viral acá, un líquido cefalorraquídeo de un niño con una encefalitis bacteriana, ¿habrá diferencias por lo mismo? Ectoscópicamente, o sea, a simple vista puede ser igual, pero laboratorialmente va a haber diferencias. ¿Cuáles son las diferencias? El predominio de la celularidad, presencia de leucocitos dentro del líquido cefalorraquídeo, puede haber predominancia ya sea de polimorfos nucleares o células llamadas mononucleares. Puede haber aumento de las proteínas o puede haber consumo de la glucosa. Esos parámetros en el líquido cefalorraquídeo nos interesan para poder saber si es viral o bacteriano. En ambos casos podemos mandar el líquido a cultivar. Se manda a cultivar en una platita y vemos con el tiempo que crece si es algo viral o es algo bacteriano. ¿No es cierto? ¿Se entiende? Fácil. También pueden ser parásitos, pueden ser hongos, entre otros. En las causas que no sean infecciosas, no infecciosas, tenemos enfermedades desmielinizantes, encefalitis mediadas por anticuerpos o vasculitis, como el caso, por ejemplo, de Guillain-Barré y los otros que vimos, ¿no? Del Miller-Fisher. ¿Te acuerdan que hicimos esa clase? Esa era del tercer aporte, pero ya lo hemos adelantado. ¿Ya? Entonces, en ese caso igual, son causas no infecciosas. Etiología aséptica, por ejemplo, paciente que tenga una irritación meningia más pleocitosis con cultivos positivos y tinciones para bacterianas negativas. ¿Qué significa? No hay bacterias, pero hay predominancia de algún tipo de células. Va a haber un aumento de los leucocitos con un cultivo positivo, pero no necesariamente células. Eso se llama una meningitis o una meningoencefalitis de causa aséptica. Es bien raro, es poco probable. Lo más común son las de causa infecciosa. ¿Ya? Esa es la más común. Salud. Entonces, dentro de las causas infecciosas en los niños, podemos hablar de los virus. Y acá tenemos, ¿no?, los enterovirus, ecovirus, paracovirus, coxsackievirus, poliovirus, enterovirus, entre otros. Fíjense estos virus, los más comunes, el herpes simple tipo 1 y el herpes simple tipo 2. Nosotros hemos aprendido que, por ejemplo, con el tiempo, con los pacientes que hemos tenido en el hospital, muchas veces les pedíamos esos exámenes de cultivo de líquido cefalorraquídeo, tinción Gram, le pedíamos cultivo, y a veces todo salía negativo. Y le seguíamos dando tratamiento para meningitis. Resulta que con esto de la evolución de la tecnología, ya se pueden hacer exámenes más específicos. Como por ejemplo, hay un examen que se llama el FILA-RAIN. El FILA-RAIN es un examen que se hace un panel de virus, bacterias a ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, o sea, tú mandas ese examen, digamos, para que le hagan esa prueba y te sale si es que hay reacción a algún tipo de virus o alguna bacteria. De frente te dice tal virus, tal bacteria. Entonces ya te está diciendo, mira, eso es lo que tiene y esto es lo que tienes que dar. ¿Sí o no? Antes, cuando no había ese examen, ¿qué hacíamos? Veíamos, decíamos, ¿no? Mira, su líquido es cristal de roca. Ajá, puede ser viral. No, mira, su líquido ha salido medio turbio. Puede ser bacteriano. Mira, en la celularidad ha salido predominio de polimorfos nucleares o mononucleares. Y a veces puede haber errores, porque justo el que está leyendo las muestras ve 4 acá, 50% polimorfos nucleares, 50% mononucleares. No me ayudan, ¿me entienden? Siempre la celularidad de polimorfos nucleares me va a hacer pensar en bacteria y los mononucleares me van a hacer pensar en virus. Entonces, eso es importante. Igual acá todo el panel de virus que ustedes se pueden imaginar que se puede obtener gracias a ese examen. Y en las causas bacterianas, miren, todas las bacterianas. A la cabeza, ¿cuáles? El Streptococcus pneumoniae, ¿no? Puede ser también el Mycoplasma pneumoniae. Puede ser también acá el que produce
la tuberculosis, ¿no es cierto? El micobacterio. El micobacterio tuberculoso también puede producir enfermedades meningias o meningoencefalitis. En el hospital del Hipólito Unanue, como les comentaba, ahí es un hospital donde hay bastante niños con tuberculosis o pacientes con tuberculosis. Muchos hacían tuberculosis meningia. O sea, fíjense, el micoplasma ha pasado la barrera digamos, respiratoria, porque por lo general entra por ahí, pasa la vía hematógena, y el micobacterium es tan caprichoso que se puede instalar en cualquier parte del cuerpo. Por eso es que ahora ustedes pueden encontrar tuberculosis cerebral, raro, tuberculosis renal, raro, tuberculosis meningia, cerebral, tuberculosis hepática, tuberculosis articular, tuberculosis ósea, un montón de sitios donde se puede alojar el bacilo. Y en estos niños que hacían las tuberculosis o meningitis tuberculosa, terminaban muy mal. La mayoría quedaba secuelada, eran niños que quedaban así, postrados. ¿En serio? Convulsionaba y ya estaba fregado pequeño, porque recibía tratamiento antituberculoso, y el tratamiento antituberculoso para una tuberculosis meningia dura más tiempo que el tratamiento para una tuberculosis pulmonar. ¿Cuánto es el tiempo normal de una tuberculosis? ¿Cuánto es el tiempo normal que se trata de una tuberculosis pulmonar? Más o menos 6 meses. 6 meses, el esquema 1, el esquema común. Para una tuberculosis cerebral hasta 2 años. 2 años de tratamiento. Y eso a veces puede quedar recidiva, puede quedar secuela. Pero ese niño ya está pues lastimado, está secuelado. Entonces la idea es intervenir antes de, no cuando ya está todo claro, ¿no es cierto? Por eso es importante que ustedes sepan, aprendan y lean. Entonces acá tenemos todas las causas bacterianas, fíjense, Mycoplasma pneumoniae es un agente atípico. Listeria monocitógenes. La Listeria monocitógenes es una bacteria que está frecuente ¿en qué población pediátrica? En los neonatos, menores de 3 meses, ¿no es cierto? Entonces un menor de 3 meses que yo creo que ha hecho una meningitis, yo voy a pensar, no voy a pensar primero en Streptococcus pneumoniae, no, por casuística, por probabilidad, una Listeria monocitógenes, una Escherichia coli, ¿no es cierto? En tercer lugar, la tuberculosis o tuberculosis micobacteriana, treponema, la bartonella y todas las enfermedades, también producidas por hongos como Cryptococcus, histoplasma, parásitos como Toxoplasma gondii, Plasmodium, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, esa es la causa etiológica. Acá, de acuerdo a la población, menores de 1 mes, de 1 a 3 meses, de 3 a 35 meses, de 3 a 9 años y mayores a 18 años. ¿Cuál es la probabilidad más común? En los niños mayores, fíjense, en los niños mayores, las causas bacterianas más comunes siempre van a estar Streptococcus y Neisseria meningitidis, ¿no? En los más grandes. En los más pequeños tenemos, como dijimos, en la población neonatal, Streptococcus del grupo B, Listeria monocitógenes y Escherichia coli, los más comunes. Entonces, cuando ustedes creen que el tratamiento es el mismo, digamos, ya, le va a dar ceftriaxona. Ceftriaxona cubre Listeria monocitógenes y cubre Streptococcus. ¿Sí o no? Cubre Streptococcus, pero no cubre Listeria monocitógenes. ¿Qué antibiótico cubre la listeria? No. La ampicilina. Ampicilina cubre Listeria monocitógenes, ¿no es cierto? Entonces, en los niños menores de 3 meses, por lo general siempre usamos doble cobertura antibiótica. Puede ser ampicilina más alguna cefalosporina o algún aminoglucósido. En cambio, en los niños mayores bastaría solo con usar una cefalosporina de 3ª generación. En este caso, ceftriaxona, ¿no es cierto? O sea, así más o menos también indicamos el tratamiento antibiótico. No es porque se nos ocurre, hoy ya quiero usar ampicilina, ya ampi. No, es de acuerdo a la población, al grupo etario. ¿Ya? Muy bien. Por ejemplo, tuvimos un paciente que vino del hospital regional, fue un niñito que fue referido por había hecho un shock séptico, escuchen, shock séptico por una meningoencefalitis de causa del sistema nervioso central. Resulta que el niño había hecho una meningoencefalitis, tenía 8 meses de edad. 8 meses de edad. ¿En qué agentes bacterianos ustedes pensarían con 8 meses de edad?
Listeria, pues ahí dice listeria menores de un mes. Mayores de 8 meses, estoy acá, miren, de 3 a 35 meses para adelante. Yo pensaría estreptococo pneumoniae o Neisseria meningitidis, ¿no es cierto? Y el tratamiento para esos es cefalosporinas de tercera generación. Entonces, los médicos en el seguro, igual con el mismo criterio, empiezan cefalosporina de tercera generación. Le dan tratamiento antibiótico y el chico fue mal porque empezó a hacer falla multiorgánica, como estaba haciendo ya sepsis, shock séptico, hizo falla multiorgánica, había hecho un paro cardíaco en el hospital regional antes de llevarlo, entonces el paciente estaba bastante comprometido. Y más o menos al quinto o sexto día de tratamiento sale el cultivo y sale como cultivo Listeria monocytogenes. El cultivo de líquido cefalorraquídeo sale Listeria monocytogenes. Ah, pero doctor, ¿usted no dice que es en menores de un año? Claro, eso dice la literatura, pero en la práctica puede haber un caso de un paciente que tenga 8 meses y que tenga causa de Listeria monocytogenes. En ese caso, ese paciente debió haber recibido ampicilina. Nadie lo ha considerado. Cuando tuvimos el resultado, ya el paciente había fallecido, porque fue mal, fue de mal en peor. Por eso les decía en la clase anterior, en la hora de oro de la sepsis, uno debe actuar en la primera hora de diagnosticar a la sepsis. Es más, idealmente se debe diagnosticar cuando esté empezando la sepsis, pero nosotros nos acostumbramos a diagnosticar cuando el paciente ya está grave. Cuando tú ves a un paciente mal hasta las patas, ¿qué dices? Luce séptico, es sepsis, ya está grave, ¿sí o no? Pero no debemos llegar a ese punto, sino más bien debemos de diagnosticar antes de que empiece la enfermedad. Y para eso es los scores, lo que les decía, ¿no es cierto? Los scores y las herramientas que teníamos, como el SOFA, el QSOFA, que son scores y herramientas que usamos en pediatría. Bueno, sea cual sea el agente etiológico, puede entrar por vía respiratoria, por vía digestiva, etc. ¿A dónde entra? Entra hacia el organismo, pasa a la sangre y en la sangre se produce una bacteriemia. Un paciente, para que tenga un problema de meningitis, primero hecho bacteremia, porque el parásito o el virus no va a pasar directo pues, del estómago al cerebro, ¿no es cierto? Tiene que pasar a la sangre, y en la sangre es bacteremia, etc. Y una vez que está en la sangre, pasa la barrera hematoencefálica y se aloja en el líquido cefalorraquídeo en este caso. Y puede producir infección, inflamación, afectación del sistema nervioso central, ¿no es cierto? ¿Qué era? Esténse atentos porque esto es importante. En las manifestaciones clínicas de un paciente con meningoencefalitis, vamos a ver que cuanto más pequeño es el paciente, por ejemplo, neonato, los signos y síntomas son más inespecíficos. O sea, si yo tengo un neonato que llora y llora y llora, puede ser una meningitis. Porque el neonato no me va a decir llorando, me duele mi cabeza, si no sabe hablar, ¿no es cierto? O de repente el neonato simplemente deja de lactar, ya no lacta, no quiere lactar, no tiene apetito. O de repente el neonato está haciendo fiebre 4 o 5 días. O de repente el neonato está muy irritado, muy fastidiado, no quiere lactar, no quiere leche, etcétera, etcétera, y se siente mal. Entonces son signos inespecíficos, ¿no es cierto? Eso es en los neonatos. Un neonato que tenga fiebre, vómitos, que tenga rechazo a la lactancia, diarreas o respiración irregular, puede ser un paciente potencialmente grave. Puede tener una infección del cerebro. Pero doctor, ¿qué tienen que ver las diarreas? Es que justamente el foco puede ser gastrointestinal y de ese foco gastrointestinal ¡plac!, se puede ir hacia el cerebro. Lógico. ¿Me entienden? Entonces, por eso es importante saber que en los neonatos los signos y síntomas son inespecíficos. En los lactantes ya se pueden encontrar algunos signos y síntomas, dependiendo, ¿no?, si es un lactante menor o un lactante mayor. Lactante menor hasta 1 año, lactante mayor hasta 2 años de edad. Entonces, igual puede haber similar a los neonatos, puede tener fiebre, vómitos, somnolencia, irritabilidad, que no calman, pero ojo, mira, acá ya presentamos convulsiones, que pueden ser convulsiones asociadas a fiebre. Puede haber, en estos pacientes tienen una alta incidencia, y más tarde vamos a ver por qué esos niños hacen convulsión febril. Es diferente el que haga una convulsión febril por un resfrío a que haga una convulsión febril por una meningitis. ¿En qué se diferencian? A ver, los dos son síndromes convulsivos, los dos son convulsiones febriles. ¿Quién quiere participar? ¿En qué se diferenciaría una
convulsión, digamos, de un paciente, una convulsión febril, de un niño con una convulsión febril, pero con meningitis. ¿Perdón? Dejan secuelas. Otra. Las características de la convulsión. ¿Cómo es la característica de la convulsión? No, pues la convulsión febril, si es simple, pues tiene que durar un tiempo determinado. ¿De acuerdo a cómo se presenta? Si es simple, tiene que durar menos de 15 minutos, tiene que ceder a fármacos que son usualmente usados. Pero una convulsión por meningitis es de otras características. Más tiempo no será los fármacos. Ya, hay idea. ¿Otro? En que la convulsión febril se da en un paciente previamente sano. Nunca vas a tener una convulsión febril en un paciente enfermo. O sea, es un paciente previamente sano. O sea, el papá te dice, doctor, mi hijo está sano. Estaba lactando, comiendo todo normal. ¿Qué pasó? Lo traigo porque ha convulsionado. Le toman la temperatura y tiene fiebre. Y ustedes le evalúan al paciente y de repente tiene la gargantita inflamada, de repente está empezando diarreíta o una infección urinaria, pero está empezando. Es un paciente previamente sano. En cambio, en una meningitis, el paciente ya tiene varios días de enfermedad. Ustedes no crean que el virus o el parásito, la bacteria, pasa de un momento a otro en menos de 24 horas al cerebro. Pasan varios días. Y esos días el paciente pues tiene malestar, náuseas, vómitos, molestia, fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo recién se presenta la meningitis como tal. Entonces, en la convulsión febril siempre estamos hablando de un niño previamente sano. Ya está. Estamos adelantando el tema. Ahora, en los niños más grandes, ¿qué sintomatología habrá? Clásico y de entrada, fiebre. La fiebre tiene que estar presente. Si yo tengo un paciente que convulsiona sin fiebre, ¿estaré pensando en meningitis, meningoencefalitis? Supongamos, tengo un niño que está convulsionando sin fiebre. ¿Pensarías en meningitis o meningoencefalitis? No. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la causa más común es la causa infecciosa. Entonces, ese niño que convulsiona sin fiebre puede ser un debut de epilepsia, puede ser un trastorno hidroelectrolítico, puede ser que le han puesto el cloruro de sodio de Medifarma. Lógico, hacer como las mamás, las personas que han muerto con esos sueros, es porque algunos sueros han venido muy diluidos, o sea, con poca concentración de cloruro de sodio, y hay sueros que han venido con mucha concentración de cloruro de sodio. Nosotros usamos el cloruro de sodio en concentraciones, imagínense, al 3% cuando el paciente tiene edema cerebral, cuando el paciente está con un TEC severo. Cuando un paciente tiene hiponatremia severa, le damos bolos de cloruro de sodio al 3%. Imagínense si el cloruro de sodio de Medifarma, supongamos que no se ha quitado bien, está muy concentrado, 50, 100 veces más concentrado, se muere pues. El paciente convulsiona, se eleva cerebral, se muere. Entonces, esa convulsión es diferente, porque no es una convulsión infecciosa, es una convulsión por medicamento o por trastorno hidroelectrolítico, ¿no es cierto? Así quiero que piensen cuando ustedes estén ante un paciente o ante una pregunta que se les haga. O sea, vean el contexto. No van a ser ustedes pues como máquinas que les digan, niño que convulsiona, epilepsia, niño que convulsiona, meningitis. No, no es así. Vean el contexto, de qué se tratan, de qué están. Por eso ustedes tienen que hacer unidad clínica. ¿Ya? Entonces un niño grande puede tener pues fiebre, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, alteración de la conciencia, signos meningios y signos de rigidez de nuca. También podría tener cuadros convulsivos, para decir una meningoencefalitis. ¿No es cierto? Perfecto. En la etiología igual decíamos, ¿no? La causa viral, las meningitis pueden producir más meningitis que encefalitis, los poliovirus también son más cuadros infecciosos de las meninges que la encefalitis propiamente dicha, etc. En los cuadros virales. En el herpes simple también vamos a ver en el tipo 1 más encefalitis que meningitis. Quiere decir va a haber más convulsiones que cuadros de rigidez de nuca y otros. En el tipo 2 va a haber más cuadros de espasticidad, rigidez, Kerning y Brusinski que convulsiones propiamente dichas. También tenemos otros virus acá como les muestro. Y virus de la papera también puede producir, cualquier virus puede producir un cuadro meningio o de encefalitis. Entonces las meningitis son en el
En el caso que sean bacterianas o asépticas, va a haber una inflamación sin evidencia de la infección bacteriana, va a haber una infección meningia no bacteriana por virus u hongos, o una infección meningia no infecciosa, enfermedad sistémica como sarcoidosis, neoplasias y drogas. En el diagnóstico siempre es importante la clínica. Los médicos internistas, ¿qué dicen? ¿Cuál es el lema de los internistas? ¿Qué dicen los internistas? Como para el cirujano es absceso diagnosticado, absceso drenado, dicen, ¿no? ¿Qué es para el intensivista? O digo, para el internista. La clínica manda. La clínica manda. Y la clínica uno tiene que aprender a diferenciar. Si ustedes, por ejemplo, que están votando ahora pediatría, ustedes me imagino que ya saben cuál es la clínica de un resfrío. Entonces, para ustedes no les va a ser muy difícil diagnosticar un resfrío, porque la clínica manda. Porque el niño con resfrío es un niño que tiene antecedentes de haber estado en un ambiente donde había alguien que se ha resfriado, o algún familiar que tenga coriza, inyección conjuntival, lagrimeo, moco, estornudos, tos, fiebre, malestar, dolor, etc. Entonces, eso es la clínica. Por eso es importante, en esta enfermedad, como en cualquier enfermedad, ver la parte de la clínica. También es importante ver la parte epidemiológica. ¿Qué tal si yo les digo es un niño que está en una familia donde todos son tuberculosos y convulsionan? ¿Voy a pensar en varicela? ¿Voy a pensar en trastorno hidroelectrolítico? ¿O pensar en una meningoencefalitis tuberculosa? Lógico, eso es importante, es la parte epidemiológica. Doctor, tengo un niño que está haciendo fiebre, viene de Puerto Maldonado. ¿En qué vas a pensar? Dengue. ¿Qué vas a pensar? Puerto Maldonado. Malaria. ¿En qué más vas a pensar? Paludismo, terciano, porque es lo mismo, ¿cierto? Pero piensas en una enfermedad que es propia de la zona. No vas a pensar en vez de, será diarrea o será otitis, faringitis, no, ¿cierto? O sea, eso es importante, la parte epidemiológica. Todo niño que tiene sospecha de una infección del sistema nervioso central, se le debe tomar muestra de líquido cefalorraquídeo, a menos que esté contraindicado. ¿Cuándo podría estar contraindicado hacerle una punción lumbar? ¿Quién me dice? ¿Perdón? Hipertensión endocraniana. ¿Qué pasa si un niño tiene hipertensión endocraniana? Quiere decir que la presión dentro del cerebro está aumentada, ya sea por aumento de la producción de líquido, y si tú le haces una punción lumbar, es como si, por ejemplo, la presión que está acá, ¿dónde se va a ir? Hacia donde está el huequito. Entonces baja la presión y se enclava el paciente. Se muere. Bien, otra. Infección del sitio de la punción. Porque esta tiene tremenda infección acá. Doctor, vamos a hacer la punción lumbar. Porque si yo introduzco una aguja, por más limpia que esté en esa zona y esté infectada, yo corro el riesgo de introducir bacterias de la parte externa de la piel hacia la médula espinal. O sea, estoy prácticamente metiendo bacterias de afuera hacia la médula, contraindicadas, ¿no es cierto? Y así vamos a ver también que hay otro tipo de contraindicaciones. También es importante ver la infección meningocócica y rickettsial, leucopenia, trombocitopenia y coagulopatías. En los cuadros virales vamos a ver disfunción neurológica, inflamación del sistema nervioso central, se pueden hacer estudios de neuroimagen y exclusión de otras causas que puedan justificar. Pero la clínica es importante. Entonces, dentro de la clínica vamos a ver que el paciente puede tener algunos criterios para que pueda entrar a una unidad de cuidados intensivos pediátricos. ¿Cuándo debería entrar un paciente? Un paciente que luce así, ¿no? ¿Luce bien? Luce mal, luce séptico, su piel está marmórea, media cianótica, reticulada, edematosa. Por obvias razones no puede respirar adecuadamente, tiene comprometido el patrón respiratorio y la piel, y probablemente la conciencia, no podría asegurar, a menos que vean que está sin sedación, sin analgesia. Pero solo miran que este niño luce mal, ¿no es cierto? Entonces, los criterios podrían ser cuando el paciente está chocado, cuando el paciente tiene hipotensión, cuando el paciente tiene alguna alteración de algún órgano, como oliguria, hipoperfusión capilar, taquicardia, cinosis. Cuando tenga cuadros de púrpura o datos analíticos que nos hagan pensar en una coagulación intravascular diseminada, cuando haya focalidad neurológica, cuando haya crisis convulsivas, cuando haya un aumento de la presión intracraneal, cuando haya una obnubilación o coma, o cuando el paciente esté con una hiponatremia severa. Las hiponatremias severas también pueden cursar con cuadros convulsivos.
La hiponatremia severa es una característica en la que el paciente debe ser recuperado, o sea, vamos a recuperar su cantidad de sodio, pero progresivamente, con retos de sodio y monitorizado. ¿Qué pasa si yo le subo su sodio plasmático de 115 a 140? Digamos, no, yo soy bueno, doctor, yo le voy a subir su sodio, que está ahorita de 115 a 140, en media hora. No, ¿qué pasa en ese caso? Le produce esa enfermedad que se llama mielinolisis continua, ¿no? Entonces, eso también es una situación en la que uno tiene que controlar, tiene que saber manejar. ¿Ya? Perfecto, entonces, esos son. Las pruebas complementarias, es importante un hemograma, en el que vamos a ver, aparte del líquido cefalorraquídeo, en el hemograma. ¿Cómo esperan que esté un hemograma de un paciente con meningitis? A ver, en el hemograma, ¿qué cosas vamos a ver? Leucocitos, muy bien. ¿Cómo van a estar los leucocitos? Aumentados o disminuidos. Cuando un paciente tiene una infección grave, tus leucocitos pueden estar muy elevados, digamos más de 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, ya 25.000. Pero también puedo tener un paciente grave que tiene leucocitos en 2.000 o en 1.000. O sea, disminuido o aumentado, ¿no es cierto? Perfecto. Luego vamos a ver también el comportamiento de las plaquetas. A veces las plaquetas pueden estar muy disminuidas o muy aumentadas. En el caso que estén muy disminuidas, nos puede hablar de un cuadro de una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué cosas también vamos a ver? La presencia de glucosa. ¿Por qué? Porque muchas enfermedades, vamos a ver, muchas meningitis van con consumo de glucosa. Por ejemplo, las meningitis bacterianas consumen glucosa. ¿Cuál es la que más glucosa consume? ¿Cuál meningitis? La meningitis tuberculosa. En la meningitis tuberculosa, tú le tomas una glucosa basal y de la agujita donde le has punzado del líquido cefalorraquídeo, le tomas una glucosa del líquido cefalorraquídeo. Y si baja más de la mitad o un tercio más de lo que está en su promedio, es una meningitis tuberculosa. La glucosa nada más. La uricreatinina para ver la función renal. También es importante una tomografía o resonancia en el caso que yo piense que el paciente tiene hipertensión endocraniana. El AGA es importantísimo porque nos va a dar datos sobre estados de acidosis, alcalosis, electrolitos, bicarbonato, el PAFI, con saturación de oxígeno, sodio, potasio, cloro. Nos va a dar también datos acerca de muchas cosas, ¿no es cierto?, en una sola muestra de sangre. Procalcitonina y electrocardiogramas. Podemos ver en un líquido cefalorraquídeo la presencia de pleocitosis, o sea, la formación de leucocitos, ¿no es cierto? Podemos ver la formación de proteinorraquia, quiere decir aumento de las proteínas en líquido cefalorraquídeo. Glucorraquia, aumento o disminución de la glucosa en líquido cefalorraquídeo. Y la tinción Gram, que nos habla si es positivo o negativo con la presencia de bacterias. Entonces, fíjense, miren, un líquido cefalorraquídeo normal debe tener menos de 10 leucocitos por microlitro o por milímetro cúbico, menos de 10 leucocitos para considerarse normal. Pero también puede tener tipo de celularidad, puede ser mononucleares, las proteínas menos de 45 miligramos por decilitro y la glucosa casi con la glucosa basal estándar de 35 a 100 miligramos por decilitro. Ese es un líquido cefalorraquídeo normal. Fíjense en un líquido cefalorraquídeo bacteriano. En el bacteriano la celularidad aumenta, va a ser más de 1000 leucocitos por milímetro cúbico, más de 1000 leucocitos, con predominio de polimorfonucleares. O sea, de esos 1000, 998 son polimorfonucleares y hay 2 mononucleares. Tiene tendencia para ser bacteriano. Sus proteínas están ligeramente incrementadas, va a haber una proteinorraquia ligeramente aumentada y la glucosa ligeramente disminuida. ¿Me entienden? Ahora vamos a ver en el cuadro viral. Fíjense, en una meningoencefalitis o una meningitis viral, los leucocitos, va a haber leucocitos, pero no van a estar más de 1000, sino van a estar casi alrededor de menos de 300, digamos 150, 180, 200, etc. Hay celularidad. ¿Y a predominio de qué? Al principio polimorfonucleares, pero después mononucleares. Por eso que nosotros cuando queremos saber si es viral o bacteriana, le tomamos una punción lumbar ahora y después de 7 días otro control. Y en esos 7 días cambia la celularidad. Al inicio puede ser polimorfonuclear y después
eminentemente mononuclear. Eso es viral. Las proteínas pueden estar normal o ligeramente elevadas. Y la glucosa, normal. Pucha, a ver, tómale la glucosa central. ¿Cuánto está su glucosa? Su glucosa está en 90. Y la glucosa en el líquido cefalorraquídeo también 90. Perfecto, normal. Más parece viral. ¿Qué tal? Ahora vamos a ver este. Meningoencefalitis o meningitis tuberculosa. Fíjense, la celularidad menos de 1000. Es ya bastante, por microlitro o milímetro cúbico. La predominancia es de mononucleares. Pero fíjense este dato, las proteínas están recontra elevadas. Hay una hiperproteinorraquia. Y si hay una hiperproteinorraquia, va a venir una hipoglucorraquia. Y su glucosa bastante baja. Con ese cuadrito, y si ustedes tienen un líquido cefalorraquídeo, pueden hacer un probable diagnóstico de si es viral, bacteriano o tuberculoso, o si es normal. ¿Ya? ¿Claro? ¿Preguntas? Fíjenlo, porque es bastante. Miren otra vez. Ya. Lo que decíamos, contraindicaciones absolutas. Cuando hay signos de aumento de presión intracraneana, papiledemas, anisocoria, deterioro rápido del estado de conciencia, postura de descerebración o de corticación. Esta es la postura de descerebración, ¿no? Agarran las extremidades y las meten hacia adentro. Igual los pies. Ese es signos de descerebración. Infecciones de la zona en la cual se va a hacer la punción lumbar y evidencia de hidrocefalia obstructiva, edema, entre otros. Contraindicaciones relativas, paciente séptico o con hipotensión, le puedo hacer. Trastornos de coagulación, si es necesario, le tengo que hacer para poder obtener esa muestra. ¿Qué pasa si yo no le tomo la muestra de líquido cefalorraquídeo y le empiezo el antibiótico? ¿Qué creen que pasaría? O sea, si tienes suerte y tu familia es de WhatsApp, te puede ir bien. Pero ¿qué tal le empiezas antibiótico y es viral? ¿O qué tal si es viral y no le empiezas antibiótico, lo observas? O sea, estarías en una incertidumbre. ¿Y quién es el perjudicado? El paciente. Por eso es importante siempre tomar la muestra y mandar al laboratorio. Porque eso te va a decir, mira, lo más probable es que sea esto, o puede ser esto, o puede ser esto y esto. Tú de acuerdo a eso, das tu tratamiento, ¿no? Por último, te enjuiciaron, te denunciaron. La familia te dice, doctora, quiero que me pague $5 millones por su culpa, mi hijo se ha muerto. La doctora, ¿qué va a hacer? Por aquí, señor, voy a hacer mi descargo. Mire, su hijo vino así, y en el líquido cefalorraquídeo salió que tenía leucocitosis más o menos 800 a 90 por milímetro cúbico. Ha salido con una hiperproteinorraquia, sus proteínas estaban en las nubes, señor, y su glucosa estaba recontra abajo. Y eso me hace pensar en un cuadro bacteriano según la guía y según mi profesor, el doctor Denis Muguito. Ya está. Entonces, este es mi sustento para decir que su hijo ha tenido una meningoencefalitis tuberculosa y su pronóstico es malo. Y no ha recibido el tratamiento que debe como debía ser. Se acabó. No crean que eso es broma, eso pasa en la vida real. Muchos familiares denuncian. Ellos obviamente no conocen de medicina, ¿no? Dicen, ¿qué cosa dicen? ¿Ah? No, ¿qué dicen pero familiares cuando van a denunciar? No, salen afuera, ve. Justicia, lo han matado, justicia. Entonces, el papá puede tener la impresión, pero nosotros como médicos sabemos cuál puede ser el proceso y el protocolo. ¿Sí o no? Por eso es importante que ustedes documenten y que sepan. Una cosa es que tú cometas una negligencia sin conocimiento. Perfecto. Puede que no lo conozcas. Ya, no eres 100% inteligente o el mejor. Puede que no sabías, que no conoces. Pero lo peor es que conociendo, sabiendo, no lo hayas hecho. Y eso es por falta, por negligencia. Esa es la negligencia. Y eso es crucial en un proceso. Una cosa es que tú lo hagas sin conocimiento, y otra cosa es que lo hagas conociendo que no dejes de hacer. ¿Me entiendes? Eso es terrible. Por eso ustedes se supone que acá aprenden todo. Se supone que tienen todo el conocimiento. ¿Sí o no? Por eso es que cuando ustedes están ante un paciente, lo que hacen es
tratan de sacar todos los conocimientos de todos lados para poder llegar a un diagnóstico y un tratamiento. Eso es nuestra formación, eso es lo que nos hace médicos, ¿entienden? ¿Ya? Eso, y ¿qué más? El tratamiento, bueno, en el tratamiento va a depender, ¿no? Si es de causa viral, si es de causa bacteriana. Como les decía, en los neonatos el tratamiento por lo general va a ser doble cobertura antibiótica. Es importante ver la duración, vigilar el estado del paciente, el monitoreo adecuado del paciente. En menores de 1 mes hasta 3 meses usamos doble cobertura antibiótica, una cefotaxima más ampicilina. Fíjense que el AMPI está de cajón ahí, porque el AMPI te cubre Listeria monocytogenes, ¿no es cierto? Que es importante esa bacteria porque es propia de esa edad. Y las otras bacterias que responden a la cefotaxima o cefalosporina. Y mayores de 3 meses puede ser cefotaxima, ceftriaxona o vancomicina, dependiendo del caso. Igual acá las dosis, siempre cuando hablamos de antibióticos, siempre van a escuchar hablar ustedes de dosis MEC. Dosis MEC significa una dosis alta. Como decía, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene una neumonía y le voy a dar ceftriaxona, ¿cuánto le daría ceftriaxona? Un punto para que me diga cuánto es ceftriaxona para un niño con neumonía. ¿Ah? 50 miligramos kilo día. Esa es su dosis. Ahora yo le quiero dar una meningitis, ¿cuánto le daría? 100 miligramos kilo día. Por eso que a las personas decimos a la enfermera, jefa, ponle ceftriaxona dosis MEC. La licenciada sabe, dosis MEC, o sea, 100 por kilo. Porque si es para una neumonía es 50, ¿no? Pero para una meningitis 100 por kilo. Entonces, de acuerdo a eso, para que el antibiótico llegue al cerebro, nosotros ponemos esa pasta. Ceftriaxona dosis 100 miligramos kilo día. Doctor, ¿le pongo los 100 miligramos en una sola dosis o en 2 dosis? Si el paciente no tiene problema renal, en una le meto los 100 y su próxima dosis sería a las 24 horas. Si veo que el paciente tiene problema renal, injuria renal o daño renal, podría fraccionarlo hasta cada 12 horas, la mitad, o sea, 50 miligramos por kilo en la mañana y 50 miligramos por kilo en la noche. Y si no, le pongo los 100 en una sola dosis. Los dos valen, ¿ok? Perfecto. Entonces, igual con los demás medicamentos, meropenem, rifampicina, vancomicina. El meropenem, por ejemplo, para otros cuadros infecciosos, se usa en dosis de 80 hasta 100, acá es hasta 120. La vancomicina, para otro tipo de infecciones, por ejemplo, para una infección urinaria sensible a vancomicina, la dosis es 40 miligramos kilo día. Para una MEC, 60 miligramos kilo día. Y yo tengo, por ejemplo, una experiencia con esto de la vancomicina. Cuando rotaba por el hospital de Rebagliati, había pacientes que tenían meningoencefalitis y la residente de neurología me dice, ¿qué te parece? Le digo, sí, es una meningitis. ¿Qué le vas a dar? Ya le digo, perfecto. ¿Cuánto le vas a dar? Yo en el hospital ponemos a 40 miligramos kilo día, le digo. 40. ¿Y cómo les van? Sí, bien, le digo. ¿Cómo se recuperan? Se recuperan, sí, al tercer, cuarto día. Y ahora le vamos a dar 60. Y le pusimos a 60. Y al día siguiente, niño de lo que estaba irritado, fastidiado, sudoriento, despierto como si nada. ¿Qué les parece? Pues había justificación. La dosis sí es importante, ¿no es cierto? Por eso es importante saber y manejar las dosis en los medicamentos. Pero ojo, cuando nosotros tenemos un paciente con esas características, fíjense el tiempo, la duración del tratamiento. Si es un Haemophilus influenzae, 7 días de tratamiento. Una meningitis, 7 días. Un Streptococcus pneumoniae puede ser de 10 a 14 días de tratamiento. Una Listeria monocytogenes, fíjense, 2 a 3 semanas de tratamiento, de 14 a 21 días. Un estreptococo del grupo B, 2 a 3 semanas, y bacilos gram negativos hasta 3 semanas de tratamiento. Doctor, el paciente ha salido estreptococo beta hemolítico, o estreptococo del grupo B, perdón. Le damos los 7 días de tratamiento, ¿le damos de alta? No, el tratamiento es 14 a 21 días, dale mínimo 14. Y le consideras, si a los 14 días está bien el paciente, lúcido, bacán, le das de alta. ¿Qué tal no está bien? Le amplías. 14, 15, 10. ¿Qué tal no está bien? Hasta 21 días tienes ese rango para poder dar. Uso de corticoides, importantísimo. Usamos corticoides, ya sea dexametasona, prednisona, metilprednisolona, antes de empezar el antibiótico incluso. ¿Por qué? Porque esto va a prevenir que el paciente tenga pérdida auditiva severa o secuelas neurológicas. Acá el corticoide actúa como medicamento de protección.
Entonces, todo paciente con meningitis se debería dar dosis de corticoides, por lo menos 12 a 24 horas, corticoterapia. Pero ¿cómo, doctor, le va a dar corticoides y le va a bajar las defensas? Justamente el trabajo que dice, en este análisis, en estas 2.570 personas que se ha hecho el estudio, los corticoides disminuyen significativamente la tasa de mortalidad y la pérdida auditiva severa. Porque esa pérdida auditiva que hay por meningitis es irrecuperable. Pucha, lo sacaste de la meningitis, bien, doctor, chévere, no sé qué mi hijito no escucha. ¿Qué ha pasado? Hágale con el traumatólogo. Y el policía, ¿qué vas a decir? Pucha, el doctor Mujica nos ha dicho que debí darle su dexametasona, nomás debí ponerle su metilprednisolona. Ya está pesordito ya, pero está vivo. ¿Qué les parece esa reflexión? No vamos a llegar a eso. Por eso ustedes tienen que ser diferentes. Por eso ustedes son en vuestras manos. Cualquier papá tiene que encomendar la vida de su hijo, su salud, en tus manos. Por eso escucha, atiende, estate atento a la clase. El uso de corticoides permite la modulación de procesos fisiopatológicos, disminuye el edema cerebral, atenúa los índices inflamatorios, hay reducción de la síntesis y expresión de citoquinas, hay mejoría de las manifestaciones clínicas y prevención de secuelas auditivas y neurológicas. ¿No? Perfecto. El uso de corticoides podemos usar esto, ¿no? A 0.15 o de 0.4 a 0.6 miligramos por kilo cada 6, cada 12 horas por 4 o 5 días. En este caso podemos usar dexametasona o cualquier afín. Las complicaciones, es importante saber, cuando el tratamiento es fallido, si es que no hay una mejora clínica dentro de las 24 a 48 horas. Eso me pasó con ese paciente. Le dejamos a 60 miligramos por kilo y su mejora fue en 24 horas. De un día para otro era otro niño. ¿Ya? Y ahí sí se nota. ¿Por qué? Porque si tú crees que es bacteriano y le empiezas el antibiótico a la dosis adecuada, de verdad, en 1 a 2 días hay mejoría. Otra complicación es que puede tener el paciente es hiponatremia, convulsiones, hidrocefalia, aumento de la presión intracraneal, compromiso auditivo, abscesos, entre otros. A veces las meningitis, por ejemplo, el antibiótico, ¿qué hace? Claro, controla el cuadro infeccioso inflamatorio, pero a veces más bien conglomera el cuadro infeccioso, produce secuestro de esas células y produce un absceso cerebral. Claro, el paciente luce mejor, ya no tiene tanto compromiso, pero tiene su absceso cerebral. Y eso no va a salir con antibiótico, ahí tienen que entrar, operar, succionar y dar el tratamiento antibiótico. Y la quimioprofilaxis, en caso de que sea hemófilus influenza, rifampicina, y cuando hay Neisseria meningitidis, rifampicina. La Neisseria meningitidis es la que produce el meningococo. Estos pacientes, aparte de tener su cuadro de meningitis, tienen unas manchas moradas en todas las extremidades, en la piel. ¿Se acuerdan que les hemos mostrado alguna vez imágenes de meningitis, Neisseria meningitidis? Así es, entonces muchas veces no nos damos cuenta, el paciente llega grave, mal al hospital, lo intubas, bacán, le salvaste la vida, todo, pero no te pusiste tu mascarita. Lo revisas al paciente, manchas moradas en todo el cuerpo. Doctor, probable Neisseria meningitidis, ¿qué haces? Y ahora, ¿qué hago? Tratamiento profiláctico. Y no se da solamente al que intuba, se da al que lo ha revisado, al que lo ha examinado, todo el personal que tiene contacto con ese niño o esa niña recibe tratamiento quimioprofiláctico. ¿Por qué? Con rifampicina, ceftriaxona y ciprofloxacina. Cuando hacía mi serum en el batallón de comandos del ejército de Pichari, comandos, por si acaso, tenía un soldadito que tenía probable meningitis, probablemente una Neisseria meningitidis, ¿ya? Y lo referí en helicóptero a Ayacucho. En Ayacucho, al toque llegó una orden así, en una, tratamiento profiláctico a todo el batallón. ¿Y quiénes se dan el tratamiento profiláctico a todo el batallón? Una pastillita de ciprofloxacina. Tenía hartas, felizmente estaban por vencer. Así que les ha dado a todos, desde el comandante, el capitán, todos, una sola tableta, mira, 500 miligramos oralmente, mayores de 18 años, dosis única. Una sola pastilla de cipro, dosis profiláctica. ¿Qué tal? Entonces, eso también está descrito y está documentado. En el pronóstico, las meningitis virales tienen por lo general un buen pronóstico. La mortalidad puede variar según la etiología y también pueden producir secuelas. Siempre el pronóstico va a tener mucho que ver cuánto te has demorado en diagnosticar. Cuanto más te demoras en el diagnóstico, peor es el pronóstico. Cuanto menos me demoro en el diagnóstico, mejor es el pronóstico. Las encefalitis tienen peor pronóstico que las meningitis.
¿Por qué? Porque las meningitis pues, son inflamaciones solamente de las meninges que se pueden ir consolidando y desapareciendo. En cambio, las infecciones e inflamaciones del cerebro van a durar más tiempo. Las encefalitis, dice, está en función de la edad. Es peor en menores de 5 años, neonatos y lactantes. Las características del paciente, la inmunidad, antecedentes. ¿Qué tal es un paciente con VIH, que es un paciente inmunodeprimido, que está con corticoterapia, con lupus, y encima te hace encefalitis? Su pronóstico es malo. Pueden producir secuelas neurológicas como trastornos del aprendizaje, alteraciones del comportamiento, déficit motores, siendo más frecuente la epilepsia, retraso del desarrollo psicomotor o las parálisis propiamente dichas. Y el seguimiento, bueno, es importante hacer seguimiento en el tiempo, ¿no? Ver cómo va. Muy bien, y eso sería todo con respecto a encefalitis y meningitis. ¿Qué tal? ¿Se han dormido? Fácil, ¿no? Por lo menos tienen que darle la idea a ustedes de que en los casos de encefalitis o meningitis o meningoencefalitis es importante la obtención de una muestra. ¿Cuál es la más importante? Líquido cefalorraquídeo. Y no se puede dejar de tomar esta muestra excepto haya contraindicaciones absolutas. Si no hay contraindicaciones absolutas, se debe tomar esa muestra y se debe llevar al laboratorio. ¿Y qué parámetros consideramos? Fíjense, celularidad, o sea, pleocitosis. ¿Qué más? Predominancia, polimorfo mononucleares. ¿Qué más? Proteínas. ¿Qué más? Glucosa. ¿Y qué más? Ya, el resto del examen, pero eso es todo eso. Muy bien. ¿Preguntas? Sí, dime. ¿En qué casos se hace una prueba terapéutica para meningitis viral? A veces se puede dar aciclovir, por ejemplo, pero ¿en qué casos? Fíjense, en los casos que sea una meningitis por herpes simple tipo 1 o 2, el tratamiento con aciclovir funciona cuando está a inicios de la enfermedad. Cuando la enfermedad ya está instaurada, ya es difícil, no va a responder adecuadamente. Ahora, si ya tienes la certeza de que es una meningitis viral o tienes la duda de que es una meningitis viral y crees que es por un herpes tipo simple tipo 1 o 2, se puede dar aciclovir endovenoso. Sí se puede dar, y se da, pero siempre y cuando tengamos mucha probabilidad de que sea viral y de que tenga ciertas características. Por eso les decía, por ejemplo, en el hospital estoy pidiendo que se implemente esa prueba que se llama el FILA-RAIN. Este FILA-RAIN lo podemos hacer en el hospital. Hay la máquina, lo que falta son los reactivos. Entonces esos reactivos están haciendo las coordinaciones para que se haga la adquisición del hospital, para que pueda servir a los niños y a los adultos. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo? Tomamos la muestra y lo que tenemos ahorita, gram, citoquímico, cultivo, normal. Pero si queremos saber si es viral o bacteriano, le decimos a la mamá, una muestra, señora, llévelo al laboratorio. Cuesta 3.000, 5.000 soles, lo mandan a Lima y le hacen ese panel, ese FILA-RAIN, panel para virus y bacterias. No tendría por qué gastarte la mamá. Imagínate que una mamá que no tiene recursos y que su hijo está mal. A veces venden sus casitas, sus terrenitos, sus carritos, sus cositas por la salud, así eso no. Dicen, está grave y no hay precio. Y no es justo. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer eso, sería ideal. Por eso es que esto nos va a beneficiar no solo a los niños, también a los adultos. ¿Cuántos adultos también tienen meningitis virales, bacterianas o por tuberculosis, ¿no es cierto? Entonces es importante, ¿ya? Muy bien. 5 minutos y empezamos el siguiente tema. ¿Qué pasó, Cristina? ¿Quién? ¿Cómo estás? ¿Cuántos chicos son? Mira, ¿5 son aquí? Gracias. Termino a las 4:40. Voy a estar 4:45 a 5 minutos. Pero si no, que lo lleven nomás a hacer, porque
Hay que verlo, tu chaval, si le pidas a ver, que lo lleve y que la vean, si no, Es que no soy 4 y 45. Ya, Pues que acá no lo tengo. Sí hay, sí te puedes dar. Tienes que ver más o menos aquellas. Entonces, esto también es fácil, solamente tienen que estar atentos, por favor. Fíjense, cuando decimos un síndrome convulsivo, estamos hablando de varias enfermedades en las que el paciente puede convulsionar, ¿no es cierto? Y cuando decimos convulsiones, todos nos acordamos de esos movimientos, ¿no? El paciente se pone duro, miren, se pone duro, sí, rígido, hay desviación de la mirada por lo general, movimientos tónicos, eso es tonicidad, y crónicos, así, movimientos sacudidas. ¿Sí? Ese es un síndrome convulsivo. Y por lo general, después de un síndrome convulsivo, el paciente queda en su periodo positral, o sea, queda así como dormido, como planchado. ¿Por qué? Porque ha hecho un gran desgaste energético. Algunos dicen que cuando una persona convulsiona es como si corriera 8 o 7 veces a una cancha de fútbol. 8 o 7 veces. ¿Alguna vez han visto a una persona que esté convulsionando y a veces los hermanos, los familiares, lo que quieren hacer es estirarle la mano? No pueden, ni entre 10. Caray, esa contracción requiere un consumo energético. ¿Sí o no? Por eso que el paciente queda así como si fuera corriente 5 o 6 estadios. ¿Entienden? Entonces, el síndrome convulsivo son contracciones musculares que tienen una duración variable en intervalos menores de 24 horas. La etiología puede ser múltiple, puede haber cuadros convulsivos de causa viral, infecciosa, electrolítica, metabólica, tumoral, etcétera, etcétera. Se producen por descargas anómalas en las neuronas cerebrales. Todas las convulsiones son por descargas anómalas en las neuronas. Las neuronas tienen descargas eléctricas, ¿no es cierto? Cuando esas descargas eléctricas están alteradas, desordenadas, pueden producir cuadros de convulsión o convulsiones. Por eso es que las convulsiones pues, son inmediatas, no digamos que el paciente agarra, lo comer y va y ese rato no se acuerda de nada. Es como para cerrar los ojos y cuando abre ya está en la unidad de cuidados intensivos, está en el traumashock, está en su hospital o en otro sitio. No es donde quedó. Se ve al espejo su cara hinchada, sus dientes, su nariz a un lado, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Lógico. ¿Acaso ese paciente cuando ustedes dicen, ay, mira, convulsiona, me va a hacer ahí? Y ahí convulsiona donde la agarre y se va a pasar para allá, donde sea. Entonces, eso es importante. Epilepsia es un paciente que tiene ese problema, pero crónico. ¿Ok? Crónico, en la que las convulsiones recurrentes son recurrentes con intervalos mayores de 24 horas. Doctor, mi hijito convulsiona al mes 2 o 3 veces. Ya está, pues fíjense. ¿No? En cambio, los síndromes convulsivos son en menos de 24 horas. En las epilepsias, por lo general, la causa puede ser conocida o no conocida. Si el diagnóstico ya es epilepsia, puede haber un foco epileptógeno en el cerebro.
Y eso se puede saber cuando le haces, por ejemplo, un electroencefalograma. Hay ondas que son anómalas del electroencefalograma y dice tiene ondas epileptógenas, o sea que tiene epilepsia, ¿no es cierto? Entonces, o también puede ser que no sepas cuál es la causa, pero sabes que es una epilepsia y requiere tratamiento. Cuando hablamos de un estado convulsivo, cuando decimos estado convulsivo, es una persona que está convulsionando más de 30 minutos. Se llama estado convulsivo, también se llama, ahorita me acordar, estado convulsivo en el que el paciente tiene una convulsión prolongada con una duración de más de 30 minutos, ¿ok? Se presenta en los primeros años de vida y no tiene una recuperación completa del conocimiento. ¿Qué tal es un paciente que está convulsionando? Deja de convulsionar, está en su posictal y otra vez convulsiona, ¿sí o no? Está recuperando, está mejorando, otra vez convulsiona. Eso se llama estado convulsivo o estatus convulsivo, así se llama, estatus convulsivo, ¿ok? Este es de un pronóstico no tan bueno y sí requiere tratamiento lo más urgentemente posible. Este estado convulsivo puede dejar secuela neurológica por el tiempo de convulsión. Ahí puede haber daño cerebral. En un paciente con epilepsia, a veces no hay daño cerebral. En un paciente con convulsión febril, nunca hay daño cerebral. ¿Entienden? Perfecto. Entonces, la convulsión es una actividad eléctrica anormal de las neuronas en el cerebro y los signos y síntomas estereotipados, transitorios, resultantes como movimientos involuntarios y alteración de la conciencia. Ojo, es importante siempre la alteración de la conciencia. Muchos jóvenes, adolescentes o a veces adultos hacen problemas conversivos y dicen, no, es conversivo. Está en su casa, digamos, o digamos, son los noviecitos, ¿no? Discuten, pelean, ¿qué hace digamos el varón? ¿Qué hace el varón para llamar la atención? Se tira al piso, ¿no? Como la jarrota, y empieza a convulsionar. Me ha dejado llega al hospital, está convulsionando todo, ¿no? Entonces dice, ya, póngale que ahí. Ya, ¿cómo se llama? Págale la ropa. ¿No? Entonces eso no es una convulsión, porque en una verdadera convulsión el paciente está desconectado de su mundo exterior, no se da cuenta de nada. Van a ver ustedes alguna vez cuando estén ante un paciente convulsivo, la mujer o el varón, digamos, está ahí, no, estoy convulsionando, ayúdenme, ese maldito me ha dejado. Jamás, no es una convulsión, puede ser un ataque de pánico, una crisis ansiosa, una crisis nerviosa, pónganle el nombre que ustedes quieran, pero no es convulsión. La verdad, la convulsión es aquella que el paciente se desconecta y tira para atrás, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Una convulsión provocada es causada por una afección aguda, como por ejemplo una hipoglicemia, una ingestión de un tóxico. Por ejemplo, pacientes que están expuestos a piretroides, a insecticidas o sustancias que sean muy tóxicas, pueden producir estados convulsivos. Por ejemplo, la otra vez llegó al hospital un niño que había tenido intoxicación por monóxido de carbono. ¿Y saben cuál es esa intoxicación por monóxido de carbono? Es por lo general cuando algunas familias o papás tienen la ducha o la cocina dentro de un ambiente cerrado. Vamos a poner un ejemplo, ¿ya? ¿Qué tal en un cuartito? Es su sala, comedor, cocina y baño, ¿sí o no? Pasa. En un solo ambiente tienen todos esos servicios y la cocina está ahí. Entonces la mamá cierra la puerta, cierra la ventana y se va a dormir. Normal, ¿no es cierto? Y el bebito agarró y prendió la cocina a gas y todo el tiempo está viendo gas. Esa es una ingesta por sustancia química. ¿Sí o no? Ya, supongamos que prendió la cocina a gas. La cocina a gas genera el monóxido después de que se prende, ¿no es cierto? Y esa concentración alta de monóxido en el paciente, no se dan cuenta, ya se trastorno del sensorio, los deprime, pueden o no convulsionar y se mueren. Y llegan al hospital
con intoxicación por monóxido. Tienen sus duchas ahí donde la terma y el gas están en un solo ambiente y no tiene ventilación. Por eso ustedes vean en los departamentos, por ejemplo, ¿dónde está el galón de gas? Afuera. No está dentro, está afuera. Para que si hay una fuga de gas, se escape al medio ambiente. No se quede en un ambiente cerrado, produce esa intoxicación. Una convulsión febril es un tipo común de convulsión provocada en niños. Eso vamos a hablar después, para terminar. Una convulsión no provocada puede tener una etiología remota, una anormalidad, un insulto cerebral preexistente, puede deberse a una condición genética o no tener una causa aparente. Muchos niños que tienen problemas convulsivos se les hacen estudios de imágenes, como tomografía, resonancias, y se pueden hacer diagnósticos como, por ejemplo, este niño tiene agenesia del cuerpo calloso. Quiere decir que no hay cuerpo calloso. Puede tener una agenesia de alguna estructura cerebral que puede condicionar un cuadro convulsivo. ¿Me dejo entender? O sea, puede haber causas orgánicas u otras causas que puedan producir cuadros convulsivos. En la crisis convulsiva, el niño neurológicamente está normal y se presenta entre los 6 meses y 5 años. La crisis convulsiva no febril, fíjense, esta crisis convulsiva también llamada convulsión febril es aquella que se produce en ese rango de edad. Algunos dicen de 5 meses a 6 meses, pero es hasta los 5 años. Eso es en pacientes previamente sanos. Es un niño sano que hace fiebre y convulsiona, no le deja secuela neurológica. En cambio, una crisis convulsiva no febril es un paciente que convulsiona sin fiebre. Puede ser muchas cosas. Puede ser idiopático, puede ser meningitis, infeccioso, trastorno del desarrollo cerebral, puede ser epilepsia, muchas cosas. ¿Me entienden? Eso amerita hacer estudios. En las causas infecciosas vamos a ver crisis febriles como por ejemplo meningitis, encefalitis, lo que acabamos de ver, un absceso cerebral como en esa imagen, neurocisticercosis, por ejemplo, puede haber también que pueden producir cuadros convulsivos. Causas metabólicas como hipoglicemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipercapnia, deficiencia de piridoxina. Causas neurológicas como por ejemplo daño neurológico al nacimiento. Imagínense por ejemplo a ver que salgan ese niño con forceps. Ven esa espátula que está entrando, ¿no? Es una espátula que se usaba antes para sacar la cabeza del bebé. Antes no se hacían las maniobras de Christeler, ahora hacen Christeler todavía, ¿no? Cuando el bebé no sale, ¿qué hace? Se pone el ginecólogo encima de la barriga de la mamá y esta que le empuja, le presiona para aumentar la presión y que pueda salir el bebé por la cabeza. Antes no se podía hacer esas maniobras, era pues, ¿cómo te puedo decir? No estaba estudiado y parecía una cuestión grave, que tú puedes hacer eso a la mamá. Decían, no lo va a matar, ese niño va a nacer muerto por culpa de nosotros porque se ha puesto encima de su barriga. Si se supone que la barriga es delicada y nadie la toca, ¿no es cierto? Y que tú ves que a tu mamá o a tu esposa y están encima para que salga, esas son maniobras que se hacen, que ya está recomendado y que se puede hacer. Entonces, ¿qué hacían? Usaban el forceps. Y el forceps era un gancho que se introducía por la zona vaginal, se agarraba la cabeza del bebé y le decías a la mamá, puja, y a la vez jalabas. Eso, por ejemplo, puede producir daño cerebral en el niño. Recuerden que el cerebro del niño es delicado, puede haber mucha presión, baja presión, alteraciones, etcétera, etcétera. Entonces ahí vienen los problemas ya de causas neurológicas. Causas traumáticas o vasculares. Paciente, por ejemplo, que se cayó del segundo piso al primer piso, doctor, se cayó y ahora mismo está vomitando. Vomita, ha convulsionado. Le piden una tomografía y sale este sangrado, fíjense. En los dos lados todavía, mira, sangrado bilateral. ¿Por qué sangra el cerebro? El cerebro es como una masa que está dentro de una caja, ¿no es cierto?, del cráneo, pero no está pegado a la pared o al cráneo, está en suspensión por el líquido cefalorraquídeo, está en suspensión. Cuando se golpea la cabeza, lo que pasa es que el cerebro, digamos el cerebro, se golpea la cabeza y el cerebro choca así contra la pared. Pero rebota, viene acá y por contragolpe a la pared. Ese movimiento que hace el cerebro puede producir sangrado. Y ese sangradito puede ser un sangrado epidural, subdural, etcétera, etcétera, y tiene las características de neurocirugía, lo que ustedes han visto. Cuando el sangrado es abundante, evidente, tiene que entrar a la sala de operaciones para drenar. ¿Por qué? Porque este sangrado y este de acá, ¿qué están haciendo? Están aumentando la presión intracraneal y puede haber daño cerebral. ¿Entienden? Entonces, tratamiento quirúrgico, hemorragias, abscesos, entre otros. Causas toxicológicas. Gente, ¿no?, que usa anfetaminas, anticolinérgicos, cocaína, fenazotiacinas, antidepresivos, entre otros.
y otros, entre otras causas como traumas obstétricos u oncológicos. Causas de convulsiones según la edad en los neonatos, encefalopatías hipóxico-isquémicas, ¿no? Lloró, nació y no lloró, o demoró en llorar. ¿En cuánto tiempo debe llorar el niño cuando nace? Al instante, tampoco no seas así muy precoz. ¿Cuánto? Se dice que se evalúa al minuto de nacido, por eso es el Apgar al minuto, a los 5 minutos y a los 10 o 15 minutos. Cuando nace el bebé, yo no espero que nazca inmediatamente a llorar. Si nace y llora inmediato, bacán, bien, pero nace y nace deprimido, yo espero hasta el minuto para que el paciente reaccione. Y en ese minuto, ¿qué hago? Permeabilizo vía aérea, aspiro, masajeo, seco, estimulo, y al minuto me fijo si el paciente llora o no llora, cómo está el Apgar, ¿no es cierto? La cianosis, el llanto, la tonicidad muscular. Si el paciente llora, tiene buen tono y no está cianótico, qué bacán, el paciente reaccionó. Pero ¿qué tal no lloró al minuto, si no lloró a los 5 o 6 minutos ya? ¿Qué tal a los 5 o 6 minutos recién se estabilizó y tuvo un Apgar adecuado? Quiere decir que ha tenido una alteración al momento de nacer, ha tenido una depresión respiratoria, y ese niño puede hacer una encefalopatía hipóxico-isquémica. Quiere decir que no ha sido oxigenado adecuadamente el cerebro en los primeros minutos de vida, ¿cierto? Ya está. Infección del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas, déficit de piridoxina, errores congénitos del metabolismo, hemorragias cerebrales y malformaciones del sistema nervioso central, ¿no? Lactantes y niños, por ejemplo, niños que tengan convulsión febril, infección sistémica del sistema nervioso central, alteraciones hidroelectrolíticas, intoxicaciones y epilepsias. En los adolescentes, supresión o niveles sanguíneos bajos de anticonvulsivantes. A veces niños que tienen ya diagnóstico de epilepsia, la mamá se olvidó de dar el medicamento, o el niño no quiso tomar. Dice, bueno, si no le doy una, ¿qué va a pasar? Pero doctor, si ya está tomando un año, que no le dé una, no pasa nada. Pero el efecto de los medicamentos anticonvulsivantes es que se mantiene una concentración plasmática en la sangre que debe ser constante. Si en algún momento baja esa concentración plasmática porque no le diste su medicamento, puede descender esa concentración plasmática del medicamento y el paciente convulsionar. Entonces a veces dicen, doctor, no sé por qué ha convulsionado, pero sí está bien. Pero señora, ¿qué ha pasado? No, doctor, no sé, está bien, no tiene fiebre, no tiene nada. Le revisas todo, no sé qué. Señora, ¿le dio su medicamento? Sí, doctor. Ya, acá y seguimos buscando, haciendo exámenes. Pasa media hora y dice, doctor, la verdad, no le he dado ayer su medicamento. Me he olvidado. Pero no creo que eso sea, doctora, eso no es. Y efectivamente, pues esa es la causa por la que el niño convulsiona. Por lo general, en los epilépticos, es porque dejan la medicación. Y no deben dejar ni una toma. Debe ser constante su medicación. Cuadros de epilepsia, tumor cerebral e intoxicaciones, entre otros. En la patogénesis vamos a ver que va a haber un ritmo epileptiforme que puede ser causado por el reclutamiento neuronal y la propagación debido a la combinación de conectividad mejorada, transmisión excitatora mejorada, falla de mecanismos inhibitorios, cambios de las propiedades neurológicas intrínsecas y la actividad neuronal propiamente dicha. Entonces, en general, tenemos una neurona presináptica y una postsináptica, ¿no es cierto? Vemos que al medio están los neurotransmisores, pero estos van a estar básicamente dispuestos o van a estar a la merced de estos electrolitos de sodio, calcio, cloro, que básicamente van a entrar en la célula presináptica y van a producir la formación de estos neurotransmisores. Y esos, a veces, cuando hay algún tipo de alteración o patogénesis, pueden producir cuadros convulsivos. Acá tenemos la noradrenalina, dopamina y el glutamato, que aumentan la parte excitatoria, la parte del glutamato. Y cuando el paciente, en forma compensatoria, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tener que formar la producción de GABA, y esos GABA son como los que frenan la parte excitatoria del glutamato, y eso es a nivel celular, a nivel de las neuronas, y va a haber acá una alteración de la función de la conectividad neuronal, vuelve al cerebro epiléptico, hay cambios paroxísticos de despolarización, hay interrupción post-hiperpolarización, pierde la inhibición, puede haber apoptosis, necrosis, entre otras causas. Entonces, estos son mecanismos que se dan a nivel de las neuronas, básicamente en la sinapsis, ¿no? En la que va a haber unas despolarizaciones anómalas o anormales que producen unas sobreexcitaciones neuronales que pueden producir cuadros neurológicos, ¿cierto? Ya. Estoy explicándoles como para pediatras, no como para neurólogos, ¿eh? En la evaluación es importante la sospecha de una convulsión en un niño que presenta un evento paroxístico,
hechizo o episodio que involucra síntomas icónicos, motores o no motores característicos. El diagnóstico siempre es importante la parte clínica, en la que tiene que haber una historia clínica detallada, en la que sea pues confiable. A veces llega, doctor, mi hijo ha convulsionado así, ¿qué ha pasado? Ha empezado a llorar y ha hecho así, y su boquita movía. Y eso como una señora, sí, doctor, nunca he hecho eso. O sea, no es así. Por eso es importante describir. A ver, ¿cómo fue el llanto? Lloró, doctor, se puso morado, se puso negro, ¿y qué más? Y de ese se recuperó. Y ahí cuando lloraba no quería no quería nada, se agarraba su cabeza y lloraba. Entonces no es una convulsión. O sea, a eso me doy cuenta, ¿no? O a veces dicen, doctor, mi hijo, o sea, lo tengo porque lo he hecho en el colegio que he convulsionado. ¿Así por qué? No sé, a mí me ha dicho la profesora que mi hijo se ha desmayado y ha convulsionado. Perfecto. Buscamos a la profesora, llamamos a la profesora para que nos dé datos cómo fue la convulsión. Simplemente el niño estaba en su carpeta y se desplomó, se desmayó, hizo algún movimiento, ninguno, doctor. Entonces, ¿será convulsión o será un síncope? Síncope, ¿no? Es diferente que nos diga, ¿sabe qué, doctor? Mi hijito estaba yendo en la movilidad, había un accidente de tránsito, parece que se han chocado en la movilidad, mi hijo llegó al colegio y empezó a convulsionar. ¿Y de qué se quejaba? De que se va a golpear la cabeza. Ah, es otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí puede ser una causa hemorrágica, trombótica, etc. O, doctor, mi hijo no tomó su medicamento y yo convulsionando. O sea, por eso es importante la parte clínica. Es importante que sea pues una fuente fidedigna. Por eso es importante, a veces le decimos a papá, si tú crees que ha convulsionado, fírmalo. Y a veces lo firman los papás. ¿Pero cómo lo va a firmar, doctor, en esa situación? ¿Pero qué va a hacer? Le digo. Tiene que firmarlo, porque si usted lo firma, yo veo la imagen, el neurólogo ve la imagen, y tenemos mejor idea de ante qué estamos. ¿Me entiendes? Es importante. Las pruebas pueden estar indicadas si la causa no es aparentemente de la historia clínica y solo el examen físico. Y pueden incluir pruebas de laboratorio, por ejemplo, para ver glucosa, electrolitos, AGA, etc. Electroencefalograma, importantísimo. Neuroimágenes, tomografías, resonancias o punción lumbar. Ojo, el electroencefalograma no hace el diagnóstico de epilepsia. No vayan a pensar que, me han hecho un electroencefalograma y me han dicho que es normal, doctor, no tengo epilepsia. Ese concepto está errado, porque el electroencefalograma es una prueba que se utiliza para el diagnóstico de epilepsia, pero que no necesariamente es patognomónico. O sea, puedes tener una prueba de electroencefalograma normal y ser epiléptico. Eso puede pasar. Puedes tener una prueba anormal y eres epiléptico. También puede pasar. O sea, el electroencefalograma no descarta ni te asevera que sea una epilepsia. Es parte de un examen. Si lo encuentras en un momento dado y sale positivo, bacán. Pero si no encuentras, no te descarta la enfermedad. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Sí, no es cierto? Perfecto. Las pruebas de imagen y esas cosas también son importantes para ver los cuadros convulsivos. Puede haber convulsiones focales o generalizadas. Las convulsiones focales pueden ser a veces conscientes o no conscientes. A veces hay niños que tienen convulsiones focales, ¿no? Su dedito nomás así en los lactantes. Y ese rato el paciente está como abstraído, con la mirada fija. Puede ser una convulsión focal. O de repente la boquita. Pero el paciente no solamente es ese movimiento, sino está con la mirada perdida, no responde al interrogatorio. Entonces puede ser de origen motor, como automatismos atónicos, clónicos, espasmos epilépticos, hiperkinéticos, mioclónicos y tónicos. Por ejemplo, acá las convulsiones en salva. Los niños, por ejemplo, que tienen cuadros neurológicos, convulsionan así. Miren, está sentado bien así. Es una convulsión en salva, es un cuadro convulsivo. Y no necesariamente hay convulsiones tónico-clónicos con pérdida de la conciencia, más bien se recuperan rápido. De origen no motor, pueden ser autonómicos, arrestos de la conducta cognitiva, emocional, experiencia sensorial. Los que se quedan así, ¿no? Crisis de ausencias. Reacciona. Reacciona. Nada, está en su crisis de ausencia. Algunos niños hacen eso. Mi papá dice, no, doctor, es raro, porque por rato se queda así, como en el Chavo del 8, como la chiripiol, casi se queda. Y de verdad no responde. Puede ser una crisis de ausencia. En las causas generalizadas es fácil, porque cualquiera se da cuenta, ¿no? Está convulsionando. Está que se mueve, tónico-clónicos, mioclónicos, atónicos, espasmos epipléjicos, origen no motor, igual. Y focal o bilateral tónico-clónica. Puede ser inicio desconocido, motor con espasmos o arrestos de comportamiento. O sea, cualquiera de esas características nos habla de cuadros convulsivos.
Por ejemplo, este síndrome de West. En el síndrome de West, fíjense, son las convulsiones en salva. Brazos en abducción y extensión, o sea que decir que el brazo está abierto y extendido. Las piernas extendidas, de lo que están flexionadas, se extienden brazos y piernas, todo así como si fuera un salva. Se llaman crisis en salvas. Frecuente en los niños de 4 a 6 meses, hay espasmos o contracciones sincrónicas del cuello, tórax, miembros en flexión, extensión o mixtas. En el electroencefalograma puede encontrarse ipsarritmias, que es patognomónico, desorganización de la actividad basal marcada o constante, entre otros, ¿no? El tratamiento es urgente, porque puede producir, el tratamiento que sea retrasado tiene un peor pronóstico, ¿no? Y el tratamiento es darle la vigabatrina. Esta vigabatrina, por ejemplo, es un medicamento que cuando le das a veces puede producir hipoacusia, y es una hipoacusia irreversible. No, ceguera irreversible. Muchos niños que reciben esto se vuelven cieguitos. Y luego dicen, es una posibilidad. Vamos a calmar su compulsión, pero hay riesgo de que quede cieguito para siempre. Entonces eso también es importante. Otro es el síndrome de Lennox-Gastaut, como el que ven acá. En niños de 2 a 8 años, en los que va a haber, por lo general son niños que han tenido síndrome de West y están asociados a crisis de múltiples tipos, como retraso mental constante, asociación a trastornos del comportamiento, y en el electroencefalograma, puntas, ondas rectas difusas y modificación del sueño y el despertar. El tratamiento es como el que ven, ¿no? El felbamato, la motrigina, topiramato, valproato, entre otros. Otras son las crisis de ausencia o petit mal. Acá usamos ácido valproico y la etuximida. Acá va a haber una pérdida transitoria de la conciencia que puede de 2 a 15 segundos. Se quedan ahí, 2 a 15 segundos. Sin una aura, ni confusión, no hay poscrisis, nada. El paciente es como si estaría normal. La otra es la epilepsia benigna de la infancia. Acá es niños de 4 a 8 años, va a haber un nivel intelectual y exploración neurológica normal. Sucede más en el sueño. Simples en forma de parestesias orobucales, anartrias, cialorreas y contracturas clónicas de la musculatura facial. Tras la pubertad desaparece. ¿Cuántos niños no a veces cuando están durmiendo hacen esas contracciones, cialorreas o anartrias y se quedan dormidos? Ese es un tipo de convulsión. Lo bueno es que este tipo de convulsiones desaparecen en la pubertad. En el diagnóstico diferencial tenemos que descartar apneas, síncopes, arritmias cardíacas, migrañas con aura, entre otros. El manejo siempre es importante, el ABCD, ver la vía aérea. Cuando tenemos un paciente que está en un cuadro convulsivo, ¿qué hacen? ¿Qué hacen ustedes? Ya, pues compañera, ahorita se tira al piso y empieza a convulsionar, ¿qué hacen? Ya, yo voy a pasar a la clase para ver qué hacen. A dejar la silla, ¿por qué? ¿Te va a tirar con la silla? Aseguramos un espacio adecuado. Ya está. Primero lo que tienen que hacer es, no le van a meter nada a la boca, ¿no? Porque antes eso es lo que hacían. Le metían cuchara a la boca para que no se muerda la lengua, supuestamente. ¿Por qué? Porque se mordían la lengua y se partían la lengua, se sangraba. Algunos, ¿qué hacían? Le metían trapos en la boca, no agarraban un trapo y le meten para que no. Eso no se hace. Eso está bien para la semana, está bien para la gente de la calle, pero ustedes no pueden hacer eso. Si vuestra compañera empieza a convulsionar, primero aplico pues el A, B, C, D, E. ¿Cuál es el A, B, C, D? Primero la A de permeabilizar la vía aérea. ¿Y cómo permeabilizo la vía aérea en vuestra compañera? La pongo de cúbito lateral, sea derecho o izquierdo, pero de costado, ¿sí o no? Si puedo extender el cuello, bien, pero si no, no me preocupo. Porque no va a ser que esté convulsionando así en flexión y tú quieres mover el cuello. No, flexión te lo he dicho, no, y estás flexionando, le rompes ahí la cuadriplégica. ¿No? Porque ellos hacen una fuerza brutal. No se puede a un paciente con convulsión que extienda, que se estire, no se puede. Es mucha la fuerza la que está ejerciendo. Entonces primero permeabilizamos la vía aérea. De repente tiene una corbata, tiene un corbatín acá, que está ajustándole. Le desajusto, le abro la camisa, le quito el corbatín. De repente está mascando chicle, le saco su chicle. De repente está comiendo su pera o su durazno, le saco la pepa. Eso es permeabilizar la vía aérea, pues, ¿no es cierto? Permeabilizas, te pones de cosadito y arrancando. Luego ves la parte ventilatoria. ¿Está respirando o no está respirando? Sí está respirando, déjenlo, vamos a observarla. Denle aire, oxígeno, etc. La parte circulatoria, ¿cómo está su pulso, su corazón? ¿Está latiendo bien? No hay alteraciones. ¿Qué pasa si su corazón empieza a hacer bradicardia? Inmediatamente hace maniobras de RCP.
reanimaciones, compresiones y ventilaciones. ¿Por qué? Porque va a ser un paro cardíaco. Y la parte neurológica, ver cómo está comprometido el sensorio, si está conectado o no está conectado. Si no está conectada, está haciendo un cuadro convulsivo. Si está conectada, puede estar haciendo alguna otra situación, ¿no? De repente pues se asfixió, de repente estaba comiendo un capulí, se le metió una pepa y como ya no quería decir nada por noche de la clase, se desmaya y empieza a convulsionar. Y todos tratamos como una convulsión y no nos damos cuenta que era un cuerpo extraño que tenía ahí. ¿Se dan cuenta? Son muchas cosas las que tenemos que ver. Estabilizar, monitorear, tratamiento farmacológico. Siempre es importante ver el uso de las benzodiazepinas, ¿no? Dependiendo de dónde estamos. Si estamos acá no vamos a usar porque no tenemos con qué ni cómo administrar. Inmediatamente la llevamos a un centro de salud, ¿no es cierto? Al más cercano. Cuando hay situaciones de emergencia, ustedes pueden llevarlo a cualquier centro de salud. ¿A dónde lo llevarían? Ya, ahí está convulsionando, ¿a dónde lo van a llevar? ¿Ah? Al seguro, ya, no estoy despedido de guardia. Fregado. Al regional, peor. Si acá hay una clínica, ¿cómo se llama esta clínica? San José. Tienes que llevarlo al centro más cercano. Por ley de emergencia, cualquier establecimiento está en la obligación de atenderlo. No, que no tiene seguro, eso sí nos hemos acostumbrado nosotros. Paciente que llega, está convulsionando y estás frente a salud. No, pero me han dicho que yo no tengo salud, doctor, yo tengo CIS. Entonces mejor no lo llevo al regional porque me han dicho que no corresponde. Mentira. Por ley de emergencia, donde te toque, te tienen que atender. Ese paciente sea de CIS, tenga o no tenga seguro, si llega, digamos, es un paciente que no tiene seguro, no tiene CIS, no tiene nada, convulsiona en la calle y está frente a salud, es un bebé. ¿Ustedes creen que yo voy a preguntar si tiene seguro, si su papá está al día con sus pensiones, con sus pagos? Es lo menos que me interesa. Lo que hago es atender la emergencia, sale el niño de la emergencia, obviamente quizás no lo hospitalice, pero salió de la emergencia y el papá regulariza la parte administrativa. Por ley de emergencia, en cualquier sitio nosotros merecemos una atención de emergencia. Eso se llama ley de emergencia. Conocer la etiología es importante para poder tratar la convulsión, puede ser medio interno, recurrencia, entre otros. Y acá lo más importante es la clase del día, convulsión febril. La convulsión febril puede ser simple o compleja. ¿Cuál es la diferencia? Es fácil, tiene que ver con el tiempo. Decimos convulsión febril simple cuando el niño convulsiona una sola vez en 24 horas. Convulsión febril compleja cuando convulsiona 2 o más veces en 24 horas. Cuando digo convulsión febril, ¿qué es lo que tiene que tener el paciente? Y aparte, ¿pero qué tiene que tener el paciente? Por eso es convulsión febril. Nunca diagnostiquen convulsión febril si no constatan la fiebre. Doctor, convulsión febril, ¿cuál es la temperatura? No sé, no le tomó la temperatura. ¿Y dónde sabes convulsión febril? A ver, le pones 36 grados. ¿Fiebre? No es fiebre, no es convulsión febril, será un episodio convulsivo, será un debut de epilepsia, será algún trastorno hidroelectrolítico, puede ser cualquier cosa, pero no es convulsión febril. Entonces, convulsiones febriles simples se definen como convulsiones generalizadas breves, menos de 15 minutos, que ocurren una vez durante un periodo de 24 horas en un niño febril que carece de infección intracraneal, o sea, previamente sano, que carece de trastorno metabólico o historia de convulsiones afebriles. O sea, un paciente sano que convulsione menos de 15 minutos sin causa aparente, puedo decir que el paciente tiene convulsión febril siempre y cuando se constate la fiebre. Las convulsiones febriles complejas son aquellas que son prolongadas, pueden durar más de 15 minutos, pueden ser focales y la ocurrencia es de una vez, es más de una vez en 24 horas, o sea, más de una convulsión en 24 horas. ¿Está claro? Simple, una convulsión en 24 horas. Compleja, 2 o más convulsiones en 24 horas. En ambas tiene que haber fiebre, por eso es convulsión febril. ¿Está claro? Ahora, ¿todos los niños que tienen fiebre convulsionan? No, solamente convulsionan los que tienen predisposición para convulsionar. Yo estoy seguro que de acá, de todos ustedes, un par de ustedes por lo menos ha convulsionado por fiebre alguna vez. Es muy probable. Pero yo les puedo asegurar que el 100% ha hecho fiebre en algún momento cuando era niño. Todos. Entonces, por eso es la pregunta. ¿Todos los que hacen fiebre convulsionan? No. Convulsionan los que tienen predisposición para convulsionar. ¿Y quién tiene predisposición para convulsionar? Los que tienen familias de papás, abuelos, de parabuelos, tíos que han tenido convulsión febril, pueden tener convulsión febril. ¿Ok?
Es importante. Esta es la fase tónica y esta es la fase clónica. La tónica es cuando se pone duro y la clónica cuando hace las sacudidas. Entonces, la convulsión febril se define como un fenómeno de la lactancia o de la infancia que se produce entre los 6 meses y los 5 años de edad. Es importante que en convulsión febril precisemos la edad. Si yo tengo un niño que viene a la emergencia con fiebre y convulsiones y tiene 2 meses de edad, ¿entraré en el diagnóstico de convulsión febril? No. ¿Qué puede ser? Puede ser una infección, puede ser una meningitis, ¿no es cierto? Pero si es un niño que tiene de 6 meses a 5 años de edad y convulsiona con fiebre previamente sano, entra en la definición de convulsión febril. La edad es importante. Doctor, 7 años probablemente no sea convulsión febril. En medicina no siempre todo es pues así, a rajatabla. Puede haber algunas excepciones por ahí. Entonces, este paciente puede ser que tengas, ¿qué tal tiene? 5 años y 4 meses. Ah, no, doctor, ya no está en la edad. Puede ser, ¿por qué no? Tampoco no es rígido, estricto, pero también busco otras posibles causas. A nivel nacional y mundial es un motivo de consulta importante en los servicios de urgencias. Nosotros en la emergencia tenemos por lo menos a la semana 1 o 2 niños con convulsión febril que llegan a la emergencia. Por lo general, las convulsiones febriles duran menos de 15 minutos. Yo diría mucho todavía 15 minutos. Por lo general, 1 minuto, 2 minutos. En la práctica, cuando un niño tiene una convulsión que pasa a los 5 minutos, lo más probable es que termine siendo un estatus convulsivo, o sea, que tenga una convulsión más de media hora, que haya daño cerebral. Las convulsiones febriles, por lo general, demoran menos de 1 minuto. Son segundos en los que convulsiona y el papá, hasta que lo traiga al hospital, por lo general ya el paciente llega en su posictado, o sea, dormido o ya despierto. A veces dicen, no, doctor, mi hijo ha convulsionado, ha hecho fiebre, perfecto, a ver, pasa su hijo. El hijo está feliz, tranquilo, despierto. Y, no, es que ya ha reaccionado, pero doctor. Perfecto. ¿Cuánto tiempo duró la convulsión? No sé, para mí sería unos 15 minutos. La mamá le dice, no, habrá sido 1 minuto. Entre 1 y 15 minutos hay mucha diferencia. Sino que a veces cuando es nuestro familiar o pasa algo así, de verdad que nos parece mucho tiempo. Pero si eres real, te dice, no, a ver, de lo que lo he visto convulsionar, hasta que baje a la cochera, abre el carro, ya mi hijo había dejado de convulsionar, ya pone 2 minutos. Ahora dura 2 minutos, doctor. Ah, es otra cosa. De repente, doctor, yo vivo acá atrás del hospital, acá en Urupata, ahí donde están haciendo stickers, polos, ¿cómo se llaman las impresiones? Yo vivo ahí, doctor, Espinal, creo que es. Mire, de ahí acá, mi hijo ha despertado, entonces ni 10 minutos, el paciente ya pasó su convulsión. De repente lo encuentra en su hospital. Raras veces el niño lo vemos convulsionando por fiebre. Por lo general llegan a la emergencia cuando ya pasó la convulsión. Por lo general. ¿Ya? Genéticamente puede haber una convulsión febril que sigue a una herencia autosómica dominante. Por eso les decía que hay familias que han tenido cuadros de convulsiones febriles. Los cromosomas y genes involucrados en el desarrollo de la convulsión febril son principalmente el cromosoma 8Q, 13-21 y el 19P. En la epidemiología es más frecuente en niños que en niñas. La razón es de 1.5 a 1, más en varones que en mujeres. La mortalidad por convulsión febril es nula. Nadie puede decir que por convulsión febril se ha muerto. No existe muerte por convulsión febril. ¿Se ha reportado pacientes con antecedentes familiares de convulsión febril? Sí, familias que convulsionan por fiebre. Crisis febriles se encuentran en un 25-40% de los casos y pacientes con mayor riesgo son los que presentan una primera crisis antes de los 12 meses. Cuanto más pequeño eres, más probable de que sea una convulsión febril o que tenga una secuela neurológica. Vacunas también, por ejemplo, la vacuna de la DPT, difteria, pertusis y tétano. Difteria, pertusis. Esta es la vacuna que están usando ahora. En las que no reciben esta vacuna están haciendo la tosferina o la reactivación epidemiológica de la tosferina. ¿Por qué? Porque no les han puesto la DPT. ¿Sí o no? Entonces, niños que reciben la pentavalente o la DPT que está dentro de esta, pueden hacer convulsión febril. ¿Por qué? Porque justo a esa edad se pone la vacuna de los 4 y 6 meses. Entonces le ponen la vacuna a los 6 meses y a las semanas convulsiona. Ah, es la vacuna, no es la vacuna. Es un efecto de la vacuna que produce fiebre, sino que su hijo tenía predisposición para convulsionar y ya convulsionó. ¿Sí? La triple vía igual a MMR y las vacunas antitetánicas y vacunas contra sarampión también podrían producir cuadros de convulsión febril. Entre los factores de riesgo es importante, los desencadenantes de una convulsión febril son las infecciones virales, anemia por deficiencia de hierro, infecciones bacterianas de la vía respiratoria alta,
gastroenteritis aguda, exantema súbito, otitis media aguda, infecciones urinarias, o sea, cualquier causa infecciosa puede producir convulsión febril. Asociadas a recurrencia de convulsiones febriles son que sea menor de 18 meses, tener historia familiar, retrasos de desarrollo y frecuencia temperatura mayor de 28. En la convulsión febril hay una característica importante, fíjense, atentos. Los niños que convulsionan por fiebre de causa infecciosa, por lo general convulsionan en las primeras horas de la enfermedad. O sea, ¿qué significa? Doctor, me estoy resfriando, ya recién estoy empezando mi resfrío. ¿Por qué? Porque tengo malestar, congestión, hago fiebre y convulsiono, pero en las primeras horas de la enfermedad. Por eso es que cuando llega una convulsión febril buscamos el foco, porque no está claro. La mamá nos dice, doctor, en la mañana un poquito estaba tosiendo, una tos leve, pero no está resfriado. Pasan las horas y empieza el estornudo, moco, tos ya después de que convulsionó. O de repente, doctor, ha hecho una caquita líquida, una diarreita, pero no creo que eso todavía se considere como diarrea, pero es lo que tenemos. Pasan las horas y ya hace 20, 30 diarreas al día, pero ya convulsionó. O de repente, doctor, se quejaba, tenía alguna molestia en la barriguita, examen de orina, negativo, positivo, infección urinaria. O sea, en los cuadros infecciosos, los niños para que convulsionen por fiebre, por lo general son en las primeras horas de la enfermedad. No es al final, no es que doctor, mi hijo está con diarrea una semana y justo ahora convulsiona, es raro, ese no va a venir. Si va a hacer convulsión febril, por lo general es en los primeros días de la enfermedad, en los primeros días que tenía la infección intestinal. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? Perfecto. Dándole pura pepita nomás, ¿ah? Entonces, convulsión febril vamos a decir que se da en niños de 6 meses a 5 años, en los que tiene que haber fiebre. Es importante que no haya signos de infección concomitante, o sea, que sea un niño previamente sano, que no haya alteración del sistema nervioso central. Imagínense, si yo digo, es un niño que tiene infección del sistema nervioso central, convulsiona por fiebre, ¿será convulsión febril? De repente no, de repente más bien lo que estamos viendo es una meningitis o una encefalitis o una meningoencefalitis. Más que no tenga antecedentes de convulsión febril previa, ¿no? Aumenta el riesgo de convulsión febril y que no haya epilepsia. Entonces, dentro de la convulsión es importante, mira, primero, niño previamente sano, ahí está, feliz el niño, ¿no? La edad, de 6 meses a 5 años, que tenga fiebre y que no haya un foco claro, ¿no? Y que tampoco haya una alteración previa de enfermedad. En el diagnóstico es importante saber, en la convulsión febril simple, vamos a tener qué cosa. Primero, puede haber una actividad tónico-clónica, que es el tipo de convulsión que les decía. Puede ser generalizada o de parte focal. Dura menos de 15 minutos. Y la convulsión, ojo, una en 24 horas. Esa es una convulsión febril simple, sin problemas neurológicos previos. Esa es una convulsión. En cambio, la compleja es aquella que dura más de 15 minutos, tiene un componente focal y reaparece dentro de las 24 horas. O sea, puede tener más de una convulsión en 24 horas. Esta es la compleja. La definición tiene que ver con la frecuencia y el tiempo. Cuántas convulsiona y en cuánto tiempo. Y en la evaluación, obviamente, vamos a hacer exámenes de sangre, función lumbar, análisis, neuroimágenes, entre otros, ¿no es cierto? El manejo es importante, en la convulsión activa es importante estabilizar y monitorizar al paciente. Si tenemos la posibilidad de usar un tratamiento o medicamento anticonvulsivo, lo más pronto posible, en buena hora. Pero por lo general no llegamos a esto, ¿no? Porque en menos de 5 minutos el paciente ya ni siquiera llega al hospital. Por lo general, en 5 minutos la convulsión está resuelta y buscamos la causa de la fiebre. Por eso le preguntamos a los papás, ¿no? ¿Qué otros signos y síntomas tenía? Profilaxis, dice atípica, padres muy ansiosos, fiebre. ¿Qué damos para la fiebre? A ver, acá por ejemplo un ejercicio. Tengo un niño de 2 años que el papá lo trae porque está convulsionando. Estaba justo en la puerta del hospital y el niño empezó a convulsionar. ¿Ok? Y el paciente está ardiendo en temperatura. Está más o menos con 39 grados de temperatura, convulsionando. Llega al hospital y entra a la sala de trauma shock. Y están ahí las 2 doctoras, están de interna sala. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que indicas? ¿Qué se te ocurre indicar? Lo primero que sería, estoy conmigo, dime algo. Algo le está comunicando. ¿Qué hago? ¿Ah? Algo, tiene que ser algo, ¿no? ¿Ah? La pones en camilla, ya me siento en la camilla, ya, ¿qué más?
Pura, ya, ¿qué haces? Yo, ¿qué haces? Ya, lo pongo al niño en la camilla, ya, ¿qué más? De costado, ya, está de costado. El ABCD. Lo primero que tienen que hacer es llevarlo a una sala de trauma shock, porque hasta que lo lleves a la camilla, en tu camilla va a salir casi niño. ¿No es cierto? ¿Sí? Y ahí vas a preguntar al papá, señor, ¿qué pasó? El niño está así. Doctora, no me hable, no me diga nada. No hasta faltar respeto. Atienda a mi hijo. ¿Sí o no? ¿Tiene razón o no? No, pero señor, aquí me han enseñado que primero es la parte clínica, entonces dígame por favor qué ha pasado, bajo qué circunstancias. Papá se va a poner loco. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Inmediatamente lo llevas a la sala de trauma shock. En trauma shock lo recuestan al niño. Lo primero que van a hacer en trauma shock es buscar una vía, un acceso venoso, levantar la cabecera y ponerle oxígeno. Es lo primero que van a hacer. Eso es en todo paciente. ¿Ok? Una vez que tienen la vía, recién el médico le va a decir, póngale midazolam, póngale ketamina, póngale fenobarbital, cualquier anticonvulsivante. Le haces poner y deja, calma las convulsiones. Una vez que calma la convulsión, ya, recién al papá le preguntas, ¿y qué pasó? Tranquilo, mira, cálmate porque tu hijo ya no convulsiona. Papá también se va a sentir aliviado. Gracias, doctor. Ahora sí, señor, dígame, ¿qué pasó? No sé, doctor, de la nada, que estaba así mismo, etcétera, etcétera, empieza a contar la enfermedad. De eso se trata. ¿Me entiendes? ¿Sí? Entonces, es importante saber cómo actuar. Por ahí, alguna vez he visto que algún médico lo que hace es, primero no le calma la convulsión, primero le baja la fiebre. Metamizol, dice, pone paracetamol, metamizol, y le ponen metamizol acá. No, ya no le ponen la nalguita, ya su metamizol, una nalguita, y el paciente sigue convulsionando. ¿Será importante lo que ha hecho el doctor? La fiebre es lo último en controlar. La fiebre ni siquiera se debería controlar de inmediato. Claro, después de calmar la convulsión, puedes controlar la fiebre. ¿Cómo? Poniéndole un antipirético, ya sea por vía oral o por vía endovenosa. Un paracetamol, un ibuprofeno por vía oral o metamizol o reprimal por vía endovenosa. ¿Me entienden? Ese es el actuar. No es importante calmar la fiebre, porque la fiebre no es lo primordial. Lo primordial es el ABCD, lo primordial es calmar la convulsión, y en tercer lugar ya sería darle confort al paciente, quiere decir quitarle la fiebre. Esa es la forma de proceder. ¿Ok? ¿Está bien? Ya, esa es la pregunta del examen, ya, caso clínico. Muy bien. Podemos usar lorazepam, midazolam, diazepam, ketamina, lo que tengas a la mano, ¿ya? ¿Se necesita una punción lumbar en los niños con convulsión febril? No, no se necesita. ¿Por qué? Porque yo no estoy pensando en una meningitis ni en una meningoencefalitis, estoy pensando en convulsión febril. La punción lumbar no se necesita habitualmente para niños con convulsión febril simple, especialmente consideración en lactantes menores de 18 meses. Pero en las convulsiones febriles complejas, aquellos que convulsionan más de 2 veces en 24 horas, sí se puede pedir una punción lumbar. Pero una convulsión febril simple no necesita. ¿No es cierto? La punción lumbar se debe considerar para los niños con convulsión febril simple y los signos de infección del sistema nervioso central. O sea, tiene convulsión febril simple, pero también tiene una probable infección del sistema nervioso central. Ahí le pido punción lumbar. O sea, el paciente tiene signos meningios, hay alteración de la conciencia que dura más de 30 minutos, abombamiento fontanelar anterior, entre otros. En el examen de sangre, ¿se necesita habitualmente pedir examen de sangre por una convulsión febril? No se necesita pedir examen de sangre. Por ahí he visto alguna vez un médico que el niño está convulsionando por fiebre y le dicen, ya, enfermera, ahorita, hemograma, PCR, glucosa, urea, creatinina, perfil de coagulación, tomografía, radiografía y examen de orina. Porque cualquiera puede ser foco, doctor. Ese proceder no está bien. No se debe pedir de rutina ni exámenes de sangre de ningún tipo. El examen de sangre debe considerarse en los casos de que el paciente luzca mal o esté en mal estado general, que haya una prolongada alteración de la conciencia o que tenga signos de deshidratación. ¿Por qué? Porque si yo veo un paciente con signos de deshidratación que convulsiona, no voy a pensar en convulsión febril, voy a pensar en trastorno hidroelectrolítico. Entonces ahí sí necesito pedir exámenes, un AGA, porque si yo le pido digamos, electrolitos,
doctor, quiero pedirle sodio, potasio, cloro, porque quiero ver si hay trastorno neuronal. Ya sabes con cuánto tiempo sale el resultado, en 2 horas. Y eso, si tu laboratorio es rápido. ¿Qué le pides? AGA. Y en el AGA es inmediato, porque tomas la muestra de sangre, lo llevan inmediatamente al laboratorio, en menos de 10 segundos pasan a la maquinita y sale el resultado. Ya está, ahí tienes tu resultado. Y en el AGA salen los electrolitos, inmediato. Entonces, ahí sabes, tienes que saber qué examen pedir. En la literatura, la neuroimagen craneal, o sea, tomografía, radiografía, no se recomienda en pacientes con convulsión febril simple. No vaya a ser, doctor, es una convulsión febril simple y le pedí una tomografía. ¿Para qué? Para ver siempre cómo está su cerebro, de repente hay algo malo así. No se actúa así en medicina. Si sabes que es una convulsión febril simple, no le debes de pedir ningún estudio de neuroimagen. ¿Qué pasa si yo le pido innecesariamente una tomografía a un niño con una convulsión febril simple? ¿Qué pasa? Lo estoy irradiando, porque ese niño probablemente no necesite una tomografía. Y si le pido una tomografía, esto equivale a 150 radiografías en radiación. Lo estoy irradiando. Lo estoy convirtiendo en Hall. ¿Me entienden? Si fuera tu hijo, ¿te gustaría que le irradien? No. Pero el papá me dice, no, doctor, pero tomografía, porque sé que él me puede decir que tiene algo. Pero estoy seguro de mi diagnóstico para que le pida una tomografía. No necesita. Entonces, eso deben de considerar cuando estén ante un paciente. Sin embargo, acá dicen, la punción lumbar en niños con alteración de la conciencia prolongada u otras anomalías neurológicas y posibles lesiones que ocupan espacio intracraneal pueden conducir a la herniación cerebral. Debido al riesgo de herniación cerebral, recomendamos tomografía y resonancia magnética. Si yo creo que el paciente tiene signos de hipertensión endocraniana o herniación cerebral, como por ejemplo anisocoria, alteración del sensorio o la conciencia, le puedo pedir pues una tomografía. Porque estoy pensando que hay una alteración dentro, una hipertensión endocraniana producido por algo, por sangrado, por hemorragia, por lo que sea. Ahí le pido su tomografía. En el estado epiléptico febril, ¿ya? Se define o definido como un solo ataque epiléptico de más de 30 minutos de duración o una serie de ataques que duran varias veces y que no hay una recuperación adecuada. Este es el estatus epiléptico. Un paciente con estatus epiléptico es aquel que convulsiona más de 30 minutos o que de convulsión en convulsión no hay una recuperación completa. Convulsiona, se está recuperando y otra vez convulsiona. Y otra vez convulsiona. Y convulsiona y no para de convulsionar media hora. ¿No? Definen el punto de primera vez para comenzar la medicación como 5 minutos. Normalmente, cuando un niño convulsiona 5 minutos, lo más probable es que termine haciendo un estatus convulsivo. Entonces se debe actuar ya. No se va a esperar 30 minutos para actuar. Si tú ves un niño que convulsiona 5 minutos, debes actuar. Debes ponerle un anticonvulsivante, debes ponerle una vía, monitorizarlo, etc. ¿Ok? Recomiendan como medicamentos de primera línea para la convulsión febril simple el diazepam o el midazolam. Nosotros usamos ketamina, porque la ketamina tiene una acción más rápida y una recuperación también más rápida. Pero el que tengas a la mano. Estás en tu centro de salud y tienes diazepam, usa diazepam también. No, doctor, tengo midazolam, usa midazolam, pero usa un medicamento que le calme la convulsión. ¿Cuál es el tratamiento de primera línea en el estado epiléptico febril? O sea, la convulsión y el estatus epiléptico, diazepam por vía intravenosa o midazolam. Se recomienda como tratamiento de primera línea para este tipo de estado. Y atención con la depresión respiratoria, pero que a veces le pasan midazolam, o le pasan diazepam a dosis alta y el paciente hace depresión respiratoria y le da un paro respiratorio. Y se muere no por la convulsión, sino por el medicamento que le has dado. Por eso es importante la dosis y la monitorización. Aplicación de electroencefalograma. Así es más o menos un electroencefalograma, ¿no? Lo que se trata de buscar son ondas epileptiformes que se producen a nivel cerebral. Hay debates desde hace mucho sobre la utilidad de esto. Ninguna correlación entre los hallazgos y el desarrollo de la epilepsia. Por eso les decía, no es patognomónico. Puede ser que tenga electroencefalograma y no necesariamente que tenga epilepsia. El electroencefalograma debe ser realizado en niños con antecedentes de convulsión febril. No se recomienda habitualmente electroencefalograma para convulsión febril simple. No se ha establecido la importancia clínica de este electroencefalograma
para niños con convulsión febril compleja. Se puede pedir, siempre y cuando se considere alguna otra patología, pero una convulsión febril simple no necesita el electroencefalograma. Diazepam profiláctico, tampoco se da diazepam profiláctico. Doctor, por si acaso quiero darle diazepam por si convulsiona, no es necesario, tienes que esperar que el paciente convulsione. ¿Cuáles son los criterios para uso de diazepam profiláctico? En algunos casos nada más, cuando no es necesario de forma rutinaria en niños como antecedentes de convulsión febril, cuando, por ejemplo, se pueden utilizar en niños con los siguientes criterios, como niños con antecedentes de convulsiones febriles prolongadas, o que duran más de 15 minutos, niños con convulsiones febriles repetitivas, entre otros. Pero por lo general no usamos como tratamiento profiláctico. ¿En qué caso los niños con antecedentes de convulsión febril pueden tomar fármacos antiepilépticos con regularidad? El uso regular de los fármacos antiepilépticos no se recomienda para niños con convulsión febril simple. Si tú me dices, doctor, el niño tiene convulsión febril y recibe ácido valproico, no tiene lógica. Porque la convulsión febril no se maneja con medicamentos anticonvulsivantes, jamás. La convulsión febril solamente se maneja con sintomáticos, antipiréticos, analgésicos, dependiendo cuál es el foco, si es respiratorio, intestinal o urinario, ¿me entienden? Pero no se debe dar de tratamiento profiláctico o de forma prolongada. Los antipiréticos, acá los que tenemos el Panadol, paracetamol, etc. Hacer uso de antipiréticos disminuye la incidencia de convulsión febril. Doctor, me han dicho que si le doy paracetamol antes que convulsione mi hijo no convulsiona. Por eso es que cuando yo lo veo mal, al doctor le doy su paracetamol y mi hijo mentalizó. ¿Será cierto? ¿Ah? ¿Recomendarían? No, porque cualquier medicamento que le des, para empezar le vas a dar por vía oral, sea paracetamol o ibuprofeno. ¿En cuánto tiempo hace efecto el paracetamol o ibuprofeno? Recién a los 45 minutos o a la hora va a salir efecto del antipirético. Y en la convulsión febril se da en las primeras horas de la enfermedad. Entonces, un loco le daría a su hijo sin tener síntomas ibuprofeno o paracetamol. Y aún así le des, no te va a condicionar que no haga convulsión febril, porque basta que el niño tenga fiebre y tiene la predisposición de convulsionar, ese niño va a convulsionar. Por más que le des reprimado que sea todos los días, eso no va a evitar. Porque si no, las guías recomendarían darle paracetamol todos los días a tu hijo para que no haga fiebre. Eso no existe. ¿Me entienden? Entonces no se usa antipiréticos para disminuir o para prevenir las convulsiones febriles. No se recomienda el uso profiláctico. No hay evidencia para la inducción de convulsión febril por antipiréticos y entre otros. Medicamentos que requieren especial atención. Acá, por ejemplo, antihistamínicos, importante, ¿no? Porque también se ha visto que algunos antihistamínicos pueden producir aumentos de estos cuadros clínicos. ¿Cuáles son los medicamentos que necesitan atención especial para los niños con antecedentes de convulsión febril simple? No se recomienda uso de agentes antihistamínicos sedantes o santinas en niños con una historia de convulsión febril. Hay algunos estudios que hablan cuando se les da medicamentos antihistamínicos, digamos tipo sedantes, tipo clorfenamina, pueden producir convulsión febril. Por eso que ya no se recomiendan los sedantes, sino los no sedantes o de segunda generación, como por ejemplo cetirizina, levocetirizina, entre otros. Vacunas, no se pueden postergar las vacunas. Si hay una vacuna que tiene riesgo de producir convulsión febril, tienes que ponerla, porque no bajo esa premisa de decirte que la DPT, difteria, pertusis y tétanos puede producir fiebre y mi hijo puede convulsionar, entonces no le pongo, ese criterio no va. Tú le pones normal su vacuna. Y luego si convulsiona ya vemos qué acción toma. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo, chicos, convulsión febril. ¿Preguntas? Fácil, ¿no?